prota de Zen nos cuenta que la humanidad se está enfrentando a la peor calamidad que existe, el dominio de sombras, y que por culpa de eso el mundo está a punto de quedar envuelto por la niebla oscura, lo que significa que ningún ser vivo va a sobrevivir a la contaminación. Sin embargo, solo existe una forma de salvar al mundo: acabar con el último rey dragón de sombras. En medio del combate, el dragón les dice a los últimos 6 héroes en pie que los humanos son muy necios al pensar que siendo simples mortales van a poder derrotarlo. El dragón, al terminar sus palabras, el prota se dirige al monstruo como Boromir Napolitan para decirle que va a matarlo. El dragón se enfada al escuchar esto, por lo que decide lanzar uno de sus ataques, pero antes de que pueda impactar, la bola de energía desaparece, ya que el prota hackeó su conjuro. Boromir, al ver esto, intenta nuevamente con otro ataque, pero el prota utiliza sus poderes para evitar que termine de conjurar y le avisa al resto de héroes que ya ha terminado el análisis de los patrones mágicos. Por lo tanto, el dragón ya no puede usar poderes. Sus compañeros, con esta información, se apresuran para aprovechar la única oportunidad de ataque que tienen y de manera épicamente coordinada realizan sus últimos movimientos, por los cuales logran darle fin a la vida del Rey Dragón Oscuro. Desir, por su parte, se acerca al cadáver para comentar que al fin han terminado la pesadilla, pero otro de los héroes se pregunta si se han equivocado de objetivo, ya que el mensaje de completado aún no ha llegado, a lo que uno de sus compañeros le responde que no. Luego les pide que sean optimistas, ya que de 150 millones que se han enfrentado al dragón, solo ellos pudieron derrotarlo, los otros murieron. El prota, ante sus palabras, le da la razón. Además, agrega que este mundo les ha arrebatado demasiado, como por ejemplo, incontables compañeros y seres queridos, como así también los ha privado de muchas cosas. De pronto, la mujer del grupo les pide que vean el lado bueno de haber derrotado al dragón, pero el hombre de gafas le responde que no pueden ser optimistas a pesar de haber ganado, debido a que el 99% de los magos murieron, y por eso solamente hay que mirar al futuro. Ella, al escuchar esto, solo lo mira para después decirle que antes deben rezar. El prota rápidamente nota la pelea de sus compañeros, por lo que les pide que no se peleen, ya que acaban de salvar al mundo. Vamos, que los humanos nunca cambian. Por su parte, la mujer se dirige al rubio como Rafael, caballero de luz, para comentarle que estuvo genial bloqueando los ataques de Napolitan, a lo que él le contesta que el mérito no es solo suyo, sino que esta vez la contribución de Desir fue más decisiva para la victoria. El hombre gigante del grupo interrumpe para darle la razón a Rafael. En ese instante, el hechicero de gafas confiesa que no tenía fe de que el prota aguante el combate, debido a que, incluso teniendo el artefacto divino, analizar y sellar los hechizos draconianos de Napolitan es muy difícil de hacer, además de que también su rango lo hacía aún más complicado. El prota, con una sonrisa orgullosa, le responde que todo se debe a que es un plebeyo, por lo que el hombre agrega que es una lástima, ya que si hubiera estado en la torre mágica, podría haberlo ayudado en todo. Rafaelo, para cambiar de tema, interrumpe para preguntarles si ya saben qué es lo que harán cuando vuelvan a sus países, a lo que el hombre grande le responde que va a visitar los hogares de sus compañeros fallecidos para devolver sus recuerdos y recordar eternamente sus muertes honorables. La mujer, por su parte, les cuenta que ella va a volver a la Liga de los Reinos Occidentales para cuidar a las familias de las víctimas y construir un monumento junto con un templo para las almas de los fallecidos. Acto seguido, el de gafas da a entender que se va a quedar aquí, ya que deben evitar que el dominio de sombras vuelva a aparecer, porque en un caso similar arrasaría con todo. Luego Rafaelo le pregunta a Hades qué es lo que tiene pensado hacer, pero ella simplemente guarda silencio y mira para otro lado, por lo que el joven procede a preguntarle al prota si va a volver a la Academia Hebrio. El prota, al ver esto, recuerda cómo ha perdido a la mujer de la cual estaba enamorado y le responde que va a pensar un tiempo más qué es lo que quiere hacer. De repente, un ojo del rey dragón se abre, liberando una fuerte onda de poder. El hombre de gafas, al ver esto, le comenta a sus amigos que es el corazón de la bestia, por lo que seguido cuenta que, según lo que ha leído en escritos antiguos, el corazón de un dragón no solo bombea sangre, sino que también una enorme cantidad de maná que hace circular por todo su cuerpo. Por lo tanto, cuando el dragón muere, la sangre se detiene, pero el maná no tiene a dónde ir, y esto provoca que sea liberado de forma violenta. Luego de contarles lo que va a pasar, el grupo se prepara para intentar contener la explosión, y aceptando que pueden ser desintegrados por la fuerte liberación de maná, solamente se refugian en el interior de un escudo mágico, esperando a que pase lo que tenga que pasar. Y ¡boom! Una vez que todo ha sido consumido por una fuerte luz blanca, el prota spawnea enfrente de un espejo. Y al mirar que sus manos ya no tienen marcas de magia, se pregunta qué demonios está pasando. En ese instante, logra escuchar que comienzan a sonar muchos aplausos, por lo que al voltearse, observa como una mujer se para frente al público para darle la bienvenida a la Academia Hebri, a los nuevos estudiantes. El prota, por su parte, no puede creer que está mirando a la señorita Viril, mientras que ella les dice a los nuevos que lamentablemente no todos van a poder entrar en la academia. Seguido les informa que van a realizar un examen y solo los 600 mejores van a tener el privilegio de quedar seleccionados, por lo que, sin dar tantas vueltas, comenta que el examen consiste en acabar con el dominio de sombras. Sin embargo, les pide que no se asusten, ya que el dominio de sombras en el que van a realizar el examen es falso. Al terminar de dar la noticia, les comenta que sus mentores van a contarles más detalles y los van a guiar durante el proceso, y así inmediatamente da inicio al examen de ingreso del año 3613. Agárrame la que se me crece. Perdón. Nuestro prota, impactado por todo lo que está pasando, se asienta sobre una pared del salón para preguntarse si realmente esta es la ceremonia de ingreso de la academia, y enfadado se responde solo que eso es imposible, debido a que la batalla contra Doromir
Vladimir Napolitán comenzó en el año 3616, además de que estuvieron 10 años luchando en esa mazmorra y todo acabó destruido, por lo que entre lágrimas se pregunta si todo el sufrimiento que ha pasado junto a sus amigos fue en vano. Minutos después, el prota se encuentra sentado en unas escaleras observando la academia y se dice que todo es real, ya que recuerda perfectamente el paisaje. De repente una mujer se le acerca muy enojada para decirle que lo estaba buscando, ya que no lo encontró en el punto de encuentro. Luego le pregunta si él es Desir Arma. El prota avergonzado le pide disculpas, pero ella le responde que no tiene de qué preocuparse y se presenta como la Doria Doricho. Le cuenta que es de segundo año, además de que también va a ser su mentor. Mientras tanto, en su mente, el prota sabe que ella es una genio de la magia de fuego, como así también recuerda que es quien acabó primera en la calificación de la academia. La Doria, al ver la cara del prota, le pregunta si se encuentra bien, por lo que él, para zafar, le responde que sí y que solo está un poco nervioso para el examen. La joven entre risas cuenta que es un dominio de sombras creado especialmente para saber si los nuevos saben combatir, por lo tanto nada malo va a pasarle. Después la Doria lee su informe académico y se da cuenta que el prota es un plebeyo, por lo que algo preocupada le comenta que si aprueba el examen van a ponerlo en la clase beta. El prota en su mente piensa que ya sabía eso, debido a que la academia segrega a los alumnos de esta manera: los nobles en la clase alfa y los plebeyos en la beta. Además, por mucho talento que uno tenga, no te enseñan bien las cosas si eres un plebeyo, por lo que de esa manera acaban con el talento de muchos magos. Minutos después, ambos se dirigen al lugar donde va a llevarse a cabo el examen, pero la Doria, al ver que el prota no reacciona de ninguna manera, le pregunta si no le sorprende ver algo así, a lo que el prota contesta que ya había visto un edificio similar antes, pero ella, enfadada, le dice que eso es imposible, debido a que no existe nada del mismo nivel en el mundo. Sin embargo, no le da tanta importancia y le pide que se dé prisa porque si no van a llegar tarde. Acto seguido observamos cómo caminan por un elegante pasillo, cuando de pronto son interrumpidos por un joven de cabello azul. El prota, al verlo, le pregunta a la Doria si lo conoce, a lo que ella le responde de que se trata del pesado de él. El prota en su cabeza solo piensa en que logra recordar que el joven domina la magia acuática y no se lleva bien con su mentora, por lo que, haciéndose menso, le pregunta en secreto si el de cabello azul le cae mal, a lo que ella le contesta que se queda corto diciendo eso, ya que en realidad lo odia. Elheim, por su parte, comienza a burlarse de su estatura, por lo que la Doria le dice que sigue siendo igual de idiota y por eso nota la mala educación que ha recibido, a lo que él le contesta que es justo lo que esperaba que diga una maga de fuego despreciable. Estos insultos dan pie a que ambos empiecen a decirse comentarios feitos, pero se detienen cuando Elheim le ignora para preguntarle al prota quién es. Sin embargo, al buscarlo en el sistema, comienza a burlarse de la Doria por tener que ser la mentora de un plebeyo, y antes de irse, con muchas intenciones de hacer daño, le informa al prota que por más que apruebe, va a ser un beta. Una vez que el arrogante se ha ido, dan aviso de que el examen va a empezar pronto, por lo que la Doria, enojada, le advierte al prota que más le vale aprobar el examen, sino ella misma va a eliminarlo, y así el prota ingresa a la sala para esperar el inicio, y mientras tanto piensa en que se ha dado cuenta de que está viviendo su pasado, pero de repente el mundo se le paraliza cuando Romántica, la joven de la que estaba enamorado, le pregunta por qué está tan nervioso. Él, al verla, no puede creer que esté con vida, por lo que muy decidido se dice que no va a permitir que la tragedia vuelva a suceder, y para eso va a reescribir la historia del mundo. Luego se dirige a la chica por su nombre para decirle que está viva, pero rápidamente se da cuenta que no puede hacer eso y se calla. Ella, por su parte, le pregunta cómo es que sabe su nombre y si es que se han visto antes, a lo que el prota, con mucho dolor, le responde que en realidad vio cómo se llamaban las pantallas con los informes. Romántica, al ver que están en el mismo grupo, le desea buena suerte y se marcha, mientras que el prota en su mente se dice lo mucho que lo ha destrozado perderla, pero no piensa permitir que vuelva a pasar. Luego el prota se reúne con la Doria, quien le informa que está en el grupo D. También le comenta que el examen va a consistir en una carrera en la llanura Eranste, en el dominio de sombras para novatos, y procede a explicarle que los dominios creados por la academia tienen un sistema de seguridad, el cual, si detecta un daño mortal, evacúa al estudiante de inmediato. El prota, al escuchar esto, le pregunta a qué se refiere con daño mortal, por lo que Elheim le interrumpe para contestar que se permite usar magia y atacar a otros participantes. Además, les dice que va a ser imposible que aprueben el examen. Al terminar sus palabras, le presenta a Azaz, la chica que tiene a su cargo. Nuestro prota, al ver que se trata de su amiga, solo piensa en que ya la conoce y que ella es una caballera magia de hielo de alto rango, que usa magia de visión imposible de invertir. Además, también domina la espada como nadie. La Doria, por su parte, le grita a Elheim: este tío es un pesado y su nombre es muy difícil de pronunciar, joder. En fin, que solo le grita que solo ha tenido suerte con la chica y que eso no refleja su fuerza, a lo que él le contesta que eso es obvio, pero lo que sí refleja es su virtud personal. Por eso es que ella tenga un plebeyo a su mando es perfecto. Acto seguido, los participantes del grupo D son llamados a la entrada de la prueba, donde utilizan un portal e ingresan a un mundo virtual, donde una voz les da la bienvenida a la llanura Eranste, del dominio de sombras, y les informa que el objetivo es llegar a la meta. Luego les comenta que solo los 3 mejores aprobarán el examen, por lo tanto pueden usar magia, atacar y molestar a los demás. Por ende, si reciben daño mortal, van a regresarlos al mundo normal. Una vez que ha terminado de informar las reglas, la voz les pide que se mantengan en la línea de inicio, por lo que mientras esperan, el prota... ¡Escuchen! ¡Yo ya estuve en estos juegos! El
prota se pregunta si Haces también ha regresado con sus pensamientos antiguos. En ese instante ella se dirige a él por su nombre, por lo que Daisy sorprendido le pregunta cómo es que lo sabe, a lo que Haces le contesta que es debido a que leyó la lista antes de ingresar. Usó su mismo truco, por eso también sabe que es el de rango más bajo y su habilidad física está por debajo de la media. Seguido le comenta que por esas razones de nada le sirve que siga entrenando, ya que no tiene ningún futuro. Daisy ante sus palabras se da cuenta que la joven no recuerda nada, por lo que simplemente agradece sus palabras y se prepara para comenzar la carrera. Minutos después, la prueba inicia con una cuenta regresiva, por lo que todos los participantes salen a toda velocidad, excepto el prota y Romántica. La joven por su parte pisa a una criatura del bosque, por lo que muy triste se disculpa, ya que el animalito es muy tierno. El prota al ver esto le comenta que ahora puede ver que aún le gustan esas cosas, a lo que ella muy enojada le pregunta a qué se refiere y si está intentando coquetear. Pero antes de que el prota pueda responder, le pide que solamente se centre en la carrera. Nuestro chico con una sonrisa comenta que tiene razón. Sin embargo, agrega que al paso que van, ambos van a ser descalificados. Romántica muy furiosa le pide que deje de poner esa cara de idiota cada vez que habla con ella, por lo que él responde que hacía tiempo no le pasaba algo así y por eso está contento. De pronto el prota observa un destello y al parecer le gusta jugar mucho al Warzone, ya que rápidamente mueve a la joven para que no sea impactada por una bola de fuego. El mago de fuego que intentaba eliminar a Romántica, al ver que Daisy le ha arruinado sus planes, le pide que no se meta donde no lo llama y le informa que por culpa de eso ahora va a darle una paliza. Luego de la amenaza, el joven utiliza bloque de fuego para intentar incinerarlos, pero Romántica rápidamente se defiende con un golpe de viento y además de detener las llamas, también golpea al hechicero que intenta eliminarlos, por lo que el sistema inmediatamente lo descalifica de la carrera por haber recibido daño mortal y le informa a todos sobre lo que ha sucedido a Sin Eggs. Por su parte, Romántica le comenta al prota que cree que le debe una por haberle ayudado. Sin embargo, le pregunta si con haber eliminado al mocoso que los quería descalificar ya están a mano. El prota con una sonrisa le responde que sí, lo que provoca que ella muy enfadada le diga que ya le ha pedido muchas veces que deje de poner esa cara de pendejo, por lo que él cambiando de tema le sugiere que sigan el camino, ya que los demás les llevan bastante ventaja. Romántica al oír esto le confiesa que tenía pensado usar su as bajo la manga, pero al parecer ya no tiene más opciones y es entonces cuando activa barrido a él. Por otro lado, los directivos encargados del examen dan aviso de que los grupos A y C acaban de terminar, mientras que los grupos D y F están en pleno examen. Además también agrega que este año los candidatos son extraordinarios, debido a que tienen una caballera mágica muy fuerte. Luego una señora comenta que en el grupo D hay un plebeyo, lo que provoca risas entre los directivos, ya que no pueden creer que alguien así esté compartiendo examen con la caballera. Volviendo al bosque, podemos ver cómo dos estudiantes siguen de cerca a Haces, pero no logran alcanzarla, por lo que uno de ellos se dice que eso no importa tanto, ya que así igualmente va a pasar la prueba en segundo lugar. Pero de pronto una brisa helada comienza a soplar sobre sus tobillos y enfrente de los dos se produce una explosión de viento. Bueno, no sería boom, sería en fin, provoca que uno de los jóvenes salga disparado hacia atrás, mientras que el otro se planta con su espada para decir que un golpe así no basta para derrotarlo. Sin embargo, entre medio de la situación, logra ver cómo Haces corta el viento y a los pocos segundos un árbol le cae encima, por lo que el sistema da aviso de que tanto Trevor como Nasi han sido descalificados debido al daño mortal que han recibido. Por lo tanto, solo quedan 3 participantes. Romántica, por su parte, al escuchar esto, le dice al prota que ahora van a poder aprobar los dos. Pero en tono tenebroso le pregunta si realmente pensaba que le iba a decir eso y le informa que él va a ser el siguiente en ser descalificado, pero le recomienda que mejor se retire. Decir como siempre con cara de idiota le pregunta por qué debería hacerlo, a lo que ella le responde que por culpa de esa cara que hace siempre y porque está intentando hacer que entre en razón antes de que lo lastime. Luego levanta su mano simulando un arma, pero desde la punta de sus dedos genera un círculo mágico que está listo para atacar, por lo que le vuelve a sugerir que se retire del examen. A pesar de esto, el prota se niega con una sonrisa, lo que provoca que Romántica libere todo su poder para eliminarlo, pero antes de lanzar su ataque, le informa que va a sufrir tanto que va a creer que está muerto. Acto seguido, lanza golpe de viento, pero potenciado muchas veces, y confiada de que ha despedazado a nuestro chico, sigue su camino. Sin embargo, a los pocos segundos el prota se pregunta cómo ha desplegado el hechizo tantas veces. La chica al verlo se queda sorprendida, mientras que a nuestro prota le comenta que eso es impresionante, pero ha priorizado la velocidad, lo que fue el causante de que pierda velocidad. Por eso, si modifica la trayectoria, el poder no va a dar en el blanco. Romántica enojada le comenta que ha fallado de casualidad, pero esta vez no va a hacer, y procede a lanzar veneno de viento, un poder similar pero con picos venenosos. El prota por su parte dice que otra vez va a pasar lo mismo, y le muestra que cambiando un poco la corriente le hace fallar el impacto, por lo que la chica sorprendida le pregunta si acaso está usando un hechizo inverso. El prota todo mamadísimo le responde que eso es exactamente lo que ha pasado, por lo que ahora ella no puede creerlo, ya que para anular un hechizo, la otra persona debe contar mucho más nivel. Luego muy enfadada le grita que no entiende cómo hace eso, si está en el nivel más bajo, e intenta darle de nuevo con un pico venenoso, pero se queda aún más en shock al ver que el prota lo detiene como si nada con su mano. Una vez que ha demostrado su potencial, nuestro chico le pregunta si ya van a terminar con todo esto, debido a que no puede quedarse mucho tiempo porque tiene que acabar con otros participantes. Romántica, pensando que no le queda más que pelear, decide atacar otra vez con otra de sus habilidades más poderosas. Sin embargo, tampoco logra hacer daño, por lo que el prota en su cabeza se dice que es la más poderosa de la clase, pero aún le sigue faltando un poco más. Por lo tanto, es muy posible que si sigue así, se repita la historia, y por eso ahora es él quien tiene que ganar la batalla. Acto seguido, el prota destruye
incluye todos sus círculos mágicos, para después decirle que ha pasado por alto 3 cosas. La primera es no tener en cuenta que él sabe hacer más hechizos, la segunda es que nunca ha sido su rival, y la tercera es que el objetivo del examen es llegar a la meta, no usar magia. Por lo tanto, si a pesar de recibir fuertes ataques nunca mueren, él puede lanzar con todo lo que tiene, y utiliza bola de fuego para generar una explosión. Romántica ante esta situación cae al suelo pensando en que Desir está loco. Mientras tanto Aces corre solo hacia la meta, pero en ese instante percibe que el prota se acerca a toda velocidad, por lo que rápidamente se voltea para decirle que no sabe qué hizo para vencer a Romántica, pero no va a poder eliminarla a ella, ya que es un debilucho. Al terminar sus palabras, invoca muchísimos círculos mágicos, con los cuales lanza flechas de caza mágicas. Nuestro chico al ver esto, se detiene para realizar un análisis completo de su cadena mágica, y de esta manera toma control de una parte de las flechas. Debido a que Aces, al ver que estaba perdiendo sus poderes, decidió lanzar con lo que le quedaba. Sin embargo, lo único que logra es romperle un poco la camisa. La caballera al ver esto, intenta nuevamente eliminarlo, pero el prota modifica la trayectoria del ataque para después salir disparado hacia la línea de meta, y cuando pasa por su lado, le comenta que se ha concentrado tanto en vencerlo que olvidó que tenía que terminar la carrera. Mientras tanto, en la oficina de los directivos, los señores se encuentran burlándose de aquellos que son de clase plebeyo, cuando de pronto el anciano superior los interrumpe para decirles que la profesora Birgitte quiere hacer una sugerencia. Con la palabra a su favor, la señorita les dice a todos que cree que nuestro prota debería ir a la clase alfa. Más tarde, todos los estudiantes, incluidos el prota, están en el pasillo mirando en qué clase los pusieron, por lo que nuestro chico resignado a estar en la beta solo se preocupa por Romántica, quien a las horas podemos ver cómo se encuentran en la peor clase de magos, ya que según el análisis que le hicieron después del examen, su poder de círculo mágico solo dio de 1 punto, y se necesitan al menos 2 puntos para poder estar en la clase alfa, y no ser un plebeyo, claro. Romántica por su parte no puede creer que está sentada en la peor clase de la academia, y al escuchar lo que acaba de decir el profesor, piensa muy enfadada que ella en realidad es de nivel 2, por lo que no puede creer que por culpa de ese combate contra el prota, la hayan puesto en la peor clase de la escuela. Aceptando su destino, la chica sí dice que estar en la clase beta ya es malo, pero no entiende por qué encima le ha tocado compartir salón con nuestro prota, y encima el descarado se ha sentado a su lado. En ese instante nuestro prota la mira con su sonrisa de siempre, lo que provoca que ella, muy enfadada, comience a golpear su asiento. El profesor al ver esto le pregunta muy asustado qué es lo que le pasa, pero ella con una sonrisa falsa le contesta que no ha pasado nada malo y que solo fue un malentendido. Nuestro chico por su parte solo recuerda que antes de que designaran las clases, la profesora Birgitte lo citó a su despacho para felicitarlo por su conversión a mago poderoso y para decirle que el resto de profesores, junto con los nobles, no aceptaron agregarlo en la clase alfa, a pesar del gran poder que tiene. Por lo que volviendo al salón de clases, el prota nos cuenta que hay una división entre la nobleza y los demás, pero esa obsesión con sus títulos solo significa que no está solo, ya que seguro junto a él hay gente excepcional, por lo tanto ahora debe despertar a todos los talentos que pueda. Al terminar la clase, Romántica se encuentra muy triste por estar en la clase beta, cuando de pronto un joven se le acerca para preguntarle si ella es hija del varón Ero. La chica con muy poco humor le responde que sí, y le pregunta quién es él, a lo que el joven le responde que se llama Don Erehadun. Además le dice que él también es nuevo en la academia, solo que está en la clase alfa y está buscando gente para su equipo. Romántica al ver esto, le dice que espera poder encontrar gente buena, por lo que Hadun comenta que en realidad esa es la razón de su presencia en el lugar, ya que va a entrar a Blue Moon, el mejor equipo de la academia, formado por los mejores de la clase alfa, y para eso él quiere reclutarla, ya que es muy talentosa, como así también sabe que tiene un linaje excelente. La chica ante su propuesta piensa en que si acepta es muy seguro que la manden a la clase alfa, pero en ese momento Hadun la toma de las manos para informarle que a cambio de que él la recomiende para entrar, quiere que ella sea su pareja. Romántica muy asustada le pregunta de qué carajos está hablando, si se acaban de conocer, a lo que él le responde que la vio en la ceremonia de ingreso y sintió amor a primera vista, además de que no puede aceptar que una noble como ella tenga que estar en la clase beta con unos sucios plebeyos. Nuestra chica, algo incómoda, le pide tiempo para pensarlo, por lo que Hadun acepta sin problemas, y antes de irse le regala un Kemubin, un artefacto que en la ciudad natal del joven se acostumbra a regalar de quien estás enamorado. Romántica al abrir el regalo se da cuenta que es un collar de oro, por lo que rápidamente le comenta que no puede aceptarlo, pero Hadun toma sus manos para decirle que lo acepte, y mientras se aleja confiesa que espera que diga que sí. De pronto el prota se acerca para decirle que no está mal, lo que provoca que ella asustada se caiga de la silla, por lo que muy enfadada le pide que no la hable de esa manera. Luego se pone de pie para preguntarle qué es lo que quiere, a lo que el prota le contesta que tiene la misma propuesta que Hadun. Celoso. Romántica al oír esto le pregunta si de verdad piensa que ella quiere salir con él. Sin embargo el prota le informa que no se refiere a eso, sino que la quiere invitar a su equipo. La chica, con muchas ganas de ofender, le dice que acaba de ser invitada a uno de los mejores equipos de la academia, por lo tanto es imposible que acepte unirse a un equipo nuevo de la clase beta. Nuestro prota, ante sus palabras, piensa en que ese mismo error ella lo cometió en el pasado, por lo que le entrega una carta para que la lea cuando esté sola, pero en el momento que Romántica la toma, el prota por su bien la aconseja romperla después de que haya visto su contenido. Una vez que nuestro chico se ha ido, ella lee la carta y su cara cambia totalmente. Mientras tanto en el pasillo, nuestro prota se pregunta si Romántica va a enojarse con lo escrito, pero de repente se encuentra a otro de sus antiguos compañeros. Más tarde, nuestro prota se encuentra sentado
sentado en las gradas de una arena, y desde ahí observa a Bram Schneider, quien de todos los guerreros que participaron en la batalla contra el dragón, él era de los espadachines más veloces. Luego piensa en que si el joven era fuerte en una época en la que apenas había entrenado, esta vez será mucho más poderoso. De pronto Romántica se aparece para preguntarle cómo sabía eso que puso en la carta, pero nuestro chico le pide que haga silencio, ya que los espadachines van a empezar a entrenar. Y es entonces cuando ella se queda completamente enamorada de Bram. El prota, al ver esto, le dice que es verdad que el chico es atractivo, pero ella lo corrige con que en realidad es la belleza personificada, por lo que muy desesperada se pregunta cómo puede hacerse con él. Por su parte, Bram toma una espada gigante, por lo que desde las gradas el prota se pregunta por qué ha elegido un mandoble. Volviendo a la arena, el joven se presenta ante su contrincante, pero este le responde que no necesita decirle su nombre a un clase beta. Con todo listo, el juez del combate de inicio, por lo que Bram comienza a lanzar golpes fuertes con una espada que le dobla el tamaño. Romántica, al ver esto, le dice al prota que el pequeño es muy fuerte, pero nuestro prota le comenta que en realidad Bram está lanzando golpes al azar, y vuelve a preguntarse por qué eligió un mandoble o una espada muy pesada, como lo quiera llamar. De nuevo en el combate, el de la clase A comienza con su contraataque, pero en una ocasión permite que Bram lo vuelva a intentar. Sin embargo, esto solo era una trampa, ya que el pelirrojo esquivó su golpe y logra hacer que el pequeño pierda su espada. Bram, ante esta situación, decide rendirse, por lo que la victoria se le otorga a Percival de la clase A. Pero al parecer, este loquito no se conforma con haber ganado el combate con espadas, ya que de manera desquiciada comienza a darle puñetazos en la cara a Bram, por lo que nuestro prota rápidamente salta de las gradas para detenerlo y decirle que el combate ya ha terminado. Percival, por su parte, le pide que cierre el pico, para después preguntarle si acaso quiere acabar con su rival. Nuestro chico, al ver esto, le pregunta si los ataques de Bram eran tan fuertes como para dejarlo enojado, o en realidad está celoso de que alguien tenga más talento que él. Estas palabras provocan que Percival se enoje mucho al punto de querer darle con la espada, pero el prota solo le bastó con poner su brazo para detener el impacto sin recibir daños. Luego le dice que ya ha ganado el combate, y enfadado le pregunta qué más es lo que quiere. El pelirrojo, ante esta situación, decide retirarse, pero antes de irse amenaza con acordarse de su cara. Podemos ver cómo Bram cura el brazo del prota y se disculpa por lo que ha pasado, a lo que Desir le contesta que no tiene que preocuparse, ya que él lo hizo porque quiso. Pero el pequeñín triste le comenta que por su culpa, ahora él se ha ganado un enemigo en la clase alfa. Por cierto, clase alfa y clase A es lo mismo, al igual que clase B o clase beta. En fin, sigamos. Romántica, por su parte, grita que Bram es muy adorable, por lo que el prota inmediatamente le pide que se controle y lo comenta a Bram que realmente se siente bien. El pequeñín, por su parte, acepta a duras penas no tener culpa. Luego nuestro prota se dirige a él como señor Schneider. Joder con el prota, ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Pero menos mal que el jovencito le pide que no sea tan formal y que lo llamen por su nombre. Nuestro prota, al escuchar esto, procede a decirle Bram, pero rápidamente se da cuenta que el chico está sonrojado, por lo que muy incómodo se pregunta a qué se debe eso. Sin embargo, se responde solo que lo importante es que esté bien. Horas después, Bram se despide de nuestros chicos y antes de irse le comenta al prota que si algún día necesita algo de él, no dude en pedirlo, a lo que nuestro prota le contesta que eso lo va a hacer a su debido tiempo. Una vez que se ha ido, Romántica comienza a decir que Bram es muy adorable por tercera vez, pero el prota le interrumpe para preguntar de qué quería hablar con él. Así observamos cómo ambos se fueron a un lugar más tranquilo, donde ella le pregunta si le ha contado a alguien lo que puso en la carta, a lo que nuestro prota le responde que es obvio que no, pero asume que los profesores ya lo saben y por eso la pusieron en la clase beta. Luego le comenta que cuando ella tenía 4 años, en el reino de Prilecha, a cientos de kilómetros de donde están ellos, vivía un mercader que hizo una fortuna con su negocio, por lo que compró el título de un pobre noble y se hizo con el apellido Eru, que es el apellido de Romántica. Por lo tanto, por más que ahora ella sea de la nobleza, su sangre sigue siendo la de una simple plebeya, y eso es lo que todos los profesores opinan. El prota continúa diciendo que debería rechazar la oferta de Blue Moon, pero ante su negativa, le recuerda que Hadun ve a los plebeyos como sucios, y si se entera de sus secretitos, seguramente va a reaccionar de la peor manera. Al terminar sus palabras, le pregunta nuevamente si no quiere unirse a su equipo, y le dice que si lo rechaza, entonces va a empezar solo con Bram. Esto provoca que Romántica le diga que es un raro por todo lo que viene haciendo. Sin embargo, acepta unirse solo porque va a estar con el pequeño adorable. A continuación podemos ver cómo en el pasado, Bram recibe por parte de su madre una espada y le dice que esa es su prueba de amor, ya que mientras el arma siga brillando, su padre va a seguir pensando en ellos eternamente. Sin embargo, en el momento que la toma, la espada comienza a deshacerse, mientras le repite muchas veces que su padre los quiere, y es entonces cuando Bram despierta muy asustado, debido a que todo era una pesadilla, por lo que hasta recuperar el aliento, se queda mirando la espada. Al día siguiente, el prota acompañado de Romántica y Bram se dirigen a la oficina de la señorita Brigitte o lo que sea, ¿vale? Que en el verlos les dice que se han conocido muy rápido. Nuestro prota por su parte le comenta que están ahí para solicitar la formación de un nuevo equipo, por lo que la mujer procede a invitarles a té y galletas, para después preguntarle al prota cuál es el motivo por el que quiere armar un equipo, a lo que él le responde que es debido a que quiere ganar el torneo para acceder a la clase alfa. Sus amigos al ver esto se quedan en shock, mientras que Brigitte ahora le pregunta si entiende lo complicado que es lograr eso. En ese instante, Bram interrumpe para preguntar si realmente es difícil pedir que te cambien de clase, a lo que la profesora le responde que sí, pero les comenta que antes va a contarles cómo funciona el torneo clasificatorio. Luego comienza a contar que es un examen para determinar los rangos de los estudiantes de cada año escolar. Por lo tanto, las clases alfa y beta compiten a la vez, pero para participar, cada equipo debe tener entre 3 y 6 miembros, debido a que el examen consiste en un combate entre 2 equipos, y quien gane verá su rango incrementado.
Romántica al escuchar esto le dice que entonces los jugadores con más gente tienen ventaja, a lo que Brigitte le contesta que no es del todo así, ya que se evalúan los logros de forma individual, además de que después de vencer a los rivales, uno puede ayudar a los aliados. Por lo tanto, la clave está en cuánto se contribuye a la victoria del grupo, pero todo eso es para la calificatoria, ya que después se juegan las rondas finales entre los equipos calificados, y les cuenta que las rondas tienen lugar en un dominio de sombras, donde los 9 primeros reciben el título de ganadores individuales, como así también ascienden de la clase beta a la alfa. Por eso al torneo también se le conoce como el torneo de ascenso. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha conseguido ascender de clase. Nuestra chica rápidamente grita que eso no le extraña, ya que los de la clase alfa tienen mucha ventaja sobre los de la beta, y eso no es un combate equitativo. La profesora, ante sus palabras, le da la razón, por lo que ahora les cuenta que en el pasado todos los mejores alumnos han sido de la clase alfa, y en un golpe de sinceridad confiesa que es imposible cambiar de clase. Por su parte, el prota, todo optimista, le responde que por eso ellos van a intentarlo, y les dice que si un equipo de 3 de la clase beta gana, va a demostrarle a los profesores que creen que la clase beta no vale para nada, que están muy equivocados. Estas palabras impactan a sus amigos, mientras que Brigitte, algo sonrojada, le recuerda que ella también da clases en la academia, pero rápidamente le aclara que lo decía en broma, y luego le informa que si consiguen hacerse con la victoria, podrían forzar a un cambio en el sistema tan podrido que tiene esta institución. Al terminar sus palabras, procede a decirles que para formar el equipo, sus miembros deben estar de acuerdo, por lo que les pregunta a los amigos del prota si después de haber escuchado cómo son las cosas, quieren ser parte del equipo de Desir, y aceptan. Más tarde los tres se dirigen a un campo de entrenamiento ultra lujoso, pero el prota les informa que solo lo pueden usar los de la clase A, y que a ellos les toca solo una habitación. Al entrar se encuentran un gran desastre, y una enorme familia de ratas viviendo en su interior, lo que provoca que Romántica se suba a los brazos del prota, y Pram descomponerse del asco. El prota les comenta que deben limpiar, a lo que Romántica le responde que ni loca va a hacerlo, ya que puede aguantar tanto el polvo, las telarañas y una sala destruida, pero nunca jamás va a tolerar a las ratas. Nuestro chico intenta explicarle que no tienen otra alternativa, pero la chica sigue en completa negación, por lo que el prota le informa que entonces él va a tapar a los ratones, solo que a cambio ella debe limpiar todo. Romántica, toda ansiosa, acepta, pero a los pocos segundos comienza a quejarse, ya que no quería responder eso, por lo que el prota, con su sonrisa pendeja, le informa que no tienen más que eso. Horas después, Pram despierta de una siesta, por lo que confundido comienza a buscar a sus amigos, y al ingresar a esa sala destruida, se encuentra con que está toda impecable. El prota, al verlo, le comenta que estuvo a punto de ir a despertarlo, pero el niño, muy avergonzado, se disculpa por dejarlo trabajar solo con el brazo lesionado. Nuestro chico le responde que no hay problema con eso, y luego observa como Romántica también ha despertado, por lo que le dice que ahora mismo deben empezar a entrenar. La chica, ante sus palabras, intenta quejarse, ya que quiere tomar un baño, pero en ese momento recuerda la cara de felicidad que puso nuestro prota cuando aceptaron unirse a su equipo, por lo que, a pesar de no tener muchas ganas, toma aliento y les pide que inicien de una vez. Minutos después, podemos ver como el prota utiliza una tiza para dibujar una diana en la pared, y le comenta que quiere que mejore su puntería con la magia. Ella, muy confundida, procede a demostrarle que no le hace falta practicar eso, pero cuando nuestro prota ve dónde pegan sus poderes, le pide que los lance a todos en el centro, ya que en caso contrario, la clase alfa los va a aplastar. Esto desanima un poco a Romántica, pero nuestro prota, en su cabeza, confía en que va a hacerlo, y recuerda que su ella del futuro puede hacerle frente a grandes monstruos oscuros, por lo que en realidad, solo para molestarla, le dice que si sigue así, va a tener que encargarse de limpiar hasta que se gradúe. Romántica, muy estresada, le pregunta qué es lo que quiere que haga, y acto seguido, observamos como nuestro prota le pide que mueva la pelota en un círculo al otro, pero cuando ve que la va a lanzar, le frena para informarle que debe hacerlo manipulando la corriente de aire con magia de viento. La chica, al recibir las instrucciones, se concentra en su poder, y solo logra moverla por encima de su cabeza, pero muy emocionada por haber hecho algo nuevo, se propone a seguir intentándolo hasta conseguir el objetivo. Luego de ver esto, el prota se dirige hacia Pram para decirle que no tiene nada para enseñarle, ya que él es todo un maestro de la espada, por lo tanto, con la fuerza que tiene ya debería poder ganar el torneo. El pequeñín, al escuchar sus palabras, se decepciona, ya que tenía muchas ganas de aprender algo del prota, por lo que Desir, en su cabeza, piensa en que Pram va a conseguirlo si muestra todo el potencial que tiene, debido a que en su futuro lo vio atravesar multitud de enemigos con su estoque. Seguido le pregunta por qué en el combate del otro día eligió una espada tan pesada, pero antes de que pueda responder, le comenta que está seguro de que su arma habitual es más ligera, con la que puede aprovechar su rapidez, como por ejemplo un estoque. Estas palabras dejan impactado a Pram, quien entre dientes le pregunta si de veras tiene que contarle el motivo, a lo que el prota le responde que sí, ya que sus motivos pueden afectar a todo el equipo. Pram, totalmente deprimido, le comenta que en ese caso entonces debe acompañarlo, y lo lleva hasta su habitación, donde le muestra la espada que ha heredado de su padre. Luego explica que nunca lo ha conocido, pero sabe que era un noble, mientras que su madre es una plebeya que lo tuvo a él fuera del matrimonio, y lo único que le quedó de su padre fue la espada. El prota, al ver esto, se sorprende, ya que no hay dudas de que es la espada que Pram usaba en el futuro, por lo que le pregunta si puede verla, y al tenerla en sus manos se impresiona con lo ligera que es. El pequeñín, por su parte, le cuenta que supo de su existencia cuando tenía 6 años, y cuando supo que era de su padre, se inició en la senda de la espada, con la esperanza de que se sienta orgulloso de que su hijo es digno de empuñar el arma, y así volver a encontrarse con él. Pero un día su madre le pidió que no intentara buscar a su padre, ya que él vive en un mundo muy diferente al suyo. Seguido comenta que su madre nunca le dijo cómo se llamaba su padre. Mientras tanto, el prota, en su cabeza, solo piensa en que para un noble es una desgracia tener un hijo con una plebeya. Por lo tanto, si lo hubiera buscado,
es muy seguro de que Pram ya no estaría con vida. De pronto Pram le confiesa que le gustaría mucho conocer a su padre, y por eso ingresó a la academia con intenciones de encontrarlo, ya que muchos nobles de distintos países asisten. Sin embargo, cuando llevó la espada a tasar en la ciudad, le dijeron que no valía nada, y que no era una espada digna de un noble. Al terminar de contar esto, le pregunta entre lágrimas al prota si no cree que eso es una crueldad, ya que creía que su madre lo amaba, pero ella solo le dio un pedazo de basura para que dejara de molestar. Ante la frustración del pequeñín, el prota intenta calmarlo, pero él le dice que nunca más va a volver a utilizar esa espada. Tras días y días, podemos ver cómo en la sala de entrenamiento, Romántica logra controlar a la perfección la corriente de viento, pero el prota le dice que lo que hizo no cuenta, ya que la pelota quedó fuera del círculo. Luego de esto, recuerda el objeto que le había dado a Duna Romántica, por lo que rápidamente se acerca a Pram para pedirle su espada, pero él le responde que no la tiene debido a que ya la vendió. Con esta noticia, el prota le pide que lo lleve al lugar donde la ha vendido, por lo que a los pocos minutos recorren la ciudad hasta llegar a un callejón, donde se encuentra la tienda de Woohoo-kyun, la cual tiene un cartel en el que avisa que no se admiten devoluciones por cambio de opinión, como así también no se devuelven productos defectuosos. Antes de ingresar, Pram le comunica al prota que no quiere volver a tener esa espada nunca, pero el prota le dice que confíe en él e ingresan a la tienda. Pero en lugar de encontrarse con algo mediocre, llegan hasta un hall con una enorme puerta blindada. Sin ningún tipo de miedo, el prota llama a la puerta y son atendidos por un enorme hombre con la cabeza rayada, el cual luego de analizarlos unos segundos los deja pasar. Una vez dentro, el dueño de la tienda les da la bienvenida y les pregunta si quieren comprar o vender, a lo que el prota le responde que quieren comprar el stock que el jovencito vendió. El hombre, al ver esto, le pregunta si no han leído el cartel de la entrada, a lo que nuestro prota, con su sonrisa característica, le responde que por eso mismo quiere comprarla, por lo que el dueño de la tienda la saca para decirle que como espada no vale nada, pero solo como espada, ya que él sabía que al pesar muy poco era algo misteriosa, y normalmente no son así, pero esta en particular es como si fuera... Y en ese instante el prota completa su oración diciendo que es un Kemubin. El hombre, al notar que Daisy sabe cositas, les comenta que la nobleza lo usaba para regalárselo a sus amantes con cosas dentro, pero por desgracia no sabe cómo abrirla. Nuestro chico, por su parte, le pregunta cuánto cuesta, a lo que el mercader le contesta que vale 40 monedas de plata. Esto provoca que Pram, enfadado, le diga que él se la ha vendido por 3 monedas, y le reclama que nunca le dijo que era una Kemubin. El dueño de la tienda, en su defensa, le comentó que le preguntó por el valor de la espada, así que por eso la tasó como una espada, pero ahora que la vende como un Kemubin, su valor asciende a 40 monedas de plata. Pram, muy enfadado, le grita que es un timador e intenta darle una paliza. Sin embargo, el prota lo detiene y le paga al hombre las 40 monedas de plata. El mercader, sorprendido, le dice que debería haber pedido más, aunque no lo hizo porque sabe que un principiante no sabría cómo abrirla. No podrá abrir esa cosa. En ese instante, nuestro prota la analiza con su magia, por lo que sin decir nada le pide a Pram que la tome de la empuñadura y le explica que tiene un surco que si tira con la uña va a poder extraer la espada. De esta manera, Pram logra liberar una espada tan brillante que lo hace llegar a la conclusión de que su hoja no es de hierro ni de plata, y sorprendido comenta que nunca había visto algo así. Daisy, por su parte, le responde que es obvio que no, ya que la espada está hecha de blancio, un metal que es más duro que el acero y más ligero que una pluma. Además, le comenta que ese tipo de material solo se utiliza en armas de máxima calidad. Luego de demostrar que había hecho mal en venderla, le dice a Pram que regresen a casa, pero el guardia de la tienda no les deja salir, por lo que el prota, en un tono amable, le pide al dueño que le ordene apartarse, a lo que el hombre le contesta que va a hacer eso solo si dejan la espada donde estaba. Nuestro chico, al ver esto, le informa que les ha vendido un Kemubin y él se lo pagó. El dueño de la tienda, enojado, dice que si se trata de blancio, la cosa cambia, por lo que Daisy se voltea para informarle que hizo lo mismo cuando le compró la espada a Pram, y seguido le pregunta si se retracta de lo que dijo. Esto provoca que el señor de la tienda pierda la cabeza, por lo que el guardia se les acerca para amenazarlos, pero en lugar de generar miedo, hace que Daisy recuerde a su amigo gigante. De pronto, el grandulón lanza un golpe, el cual Daisy esquiva sin problemas. Cuando va a intentar darle por segunda vez, se encuentra con que Pram está dispuesto a liberar todo su potencial para defender al prota. Nuestro chico, al ver esto, interrumpe para preguntarle a Pram si no había dicho que no iba a usar nunca más esa espada, lo que provoca que el pequeñín entre en cortocircuito y se quede sin palabras para explicarle. Daisy, por su parte, le explica que era una broma y le pide que le muestre de lo que es capaz, por lo que Pram se pone serio para liberar todo su poder. Esto sorprende a todos, ya que una luz se apodera de su cuerpo, pero el grandullón, entre risas, le dice que le gusta su mirada, por lo tanto va a darle el honor de ser derrotado por él. Acto seguido, intenta cortar a Pram por la mitad, pero el pequeñín, con un movimiento sutil y rápido, logra esquivar su ataque. Luego utiliza la misma velocidad para lanzar miles de espadazos por segundo, por lo que el enemigo solo piensa que es tan rápido que no puede ver nada. El prota, al ver que los cortes que realiza Pram son superficiales, se pregunta si eso es debido a que le cuesta medir la distancia con el estoque. Además, también se da cuenta que el grandullón se está acostumbrando al movimiento del pequeñín, por lo que piensan que si no quiere ser destruido, debe darle un golpe en algún punto vital. Sin embargo, en el instante que Pram va a hacerlo, el enemigo lo detiene de manera violenta con su pierna y le pregunta si es todo lo que tiene. Decir desde un costado, le grita que confía en su padre, por lo que el pequeñín logra ver unos escritos en la hoja de la espada y, pensando que debe ganar por el prota, se lanza nuevamente al combate, solo que esta vez, cuando va a recibir la defensa del grandullón, utiliza la fina espada para cortar el arma de su rival y con la empuñadura le da un golpe en la barbilla que lo deja cao. El prota rápidamente se acerca al pequeño para preguntarle si se encuentra bien, a lo que él le contesta que lo ha derrotado con lo justo y le dice que sin la espada ahora mismo estaría tirado en el suelo, por lo tanto le debe todo a su padre. Luego de la pelea, ambos se proponen volver a casa, pero el dueño de la tienda, entre risas, les dice que son unos ilusos y creen que van
van a poder salir, ya que el grandullón que está en el suelo es el único que puede abrir esta puerta blindada. Por lo tanto, si quieren irse deben dejar la espada. En ese instante Bram le cae a la boca cortando la puerta a la mitad y junto al prota logran salir de la tienda. De camino a casa, nuestro prota le pregunta si tiene hambre, por lo que al ver la afirmación del pequeñín decide comprar 2 brochetas. Bram, muy educado, le agradece, pero el prota le dice que no hace falta agradecer tan exageradamente, a lo que el niño le contesta que en realidad también está agradecido por todo lo que ha hecho en la tienda. El prota, al ver esto, le comenta que para él no es nada, ya que a lo mejor no debería haberse metido, pero cuando un amigo está en peligro, lo normal es ayudarle. Esto provoca lágrimas en Bram, por lo que el prota asustado le pregunta si no le gustan las brochetas. Bram, todavía con lágrimas en los ojos, le contesta que no es eso, sino que perdió todo en lo que quería, no sabía qué hacer, pero ahora tiene a alguien que lo considera su amigo y está muy contento por eso. El prota por su parte le pide que coman, por lo que mientras lo hacen, el niño solo les agradece a sus padres por cómo lo están guiando. Además le promete caminar junto a nuestro prota con las palabras que le dejaron, para que mi chico no se pierda. Por otro lado, Romántica logra dejar la pelota en el círculo, pero en el momento de festejar se ha dado cuenta que se ha quedado sola en la sala de entrenamiento. Sin embargo, esto no la detiene, ya que muy decidida se pone de pie para lanzar nuevamente su golpe de viento a la diana, y ahora logra dar todos los impactos en el centro, por lo que comienza a saltar llena de felicidad. Más tarde se dirige a los pasillos de la clase para reunirse con Han, quien al verla la invita a almorzar, por lo que ella primero se come todo lo que puede de ese comedor de lujo, y al terminar, Hadun se pone de pie para presentarle a los integrantes de Blue Moon, pero ella lo detiene para devolverle su regalo. El joven al ver esto, le pregunta si no quiere ser su novia, a lo que Romántica le responde que no, y que en realidad eso es lo de menos, ya que lo importante es que se ha unido a un equipo de clase beta. Esto hace que Hadun piense que la han amenazado, pero ella le comenta que lo ha decidido por sí misma, y que a pesar de que al principio no le gustaba, ahora se lo pasa bien, debido a que su líder la está ayudando a mejorar sus habilidades. Luego le recuerda que ese día le dijo que los plebeyos son basura, y le pregunta si aún piensa lo mismo, a lo que le responde que sí, que siempre van a ser basura. Al escuchar esto, Romántica procede a contarle que en el pasado ella era una plebeya, lo que provoca que Hadun cambie totalmente su cara, y le pide a que deje de bromear, pero la chica asegura que no es broma, ya que por eso la pusieron en la clase beta a pesar de ser de la nobleza. Sin embargo, ahora cree que no pasa nada malo con eso, ya que su nuevo grupo no la mira con cara de asco, como lo que acaba de hacer él. Hadun por su parte le contesta que de haberlo sabido, nunca la habría invitado a su grupo. Romántica antes de irse lo único que lamenta es que todo haya salido como lo dijo el prota, y le informa que su equipo planea llegar a la clase alfa, por ende ahora son enemigos. Por lo tanto, el último consejo que le va a dar es que no los subestime mucho, ya que van a darle una paliza, y luego se marcha agradeciendo la comida. Esto enfada muchísimo a Hadun, quien inmediatamente recuerda como un grupo de plebeyos quemó la mansión en la que vivía junto a sus padres. Varios días después, podemos ver cómo el prota y su equipo arrasan en la ronda de calificación, acabando 1 a 1 con los diferentes rivales que se les presentan, por lo que con esta gran actuación llegan a ascender desde el final de la tabla hasta el top 30 de toda la academia. DC por su parte, ante semejante logro, piensa en que el juego de verdad va a empezar a partir de ahora. Mientras tanto, desde su oficina, la profesora Brigette observa por la ventana al prota y le dice que ha estado magnífico, pero piensa en que debe tener más cuidado, ya que se ha convertido en el principal objetivo de todos. Luego de eso, uno de los directivos le pregunta a los de la clase alfa si realmente es posible que un equipo de la clase beta, que ha llegado al top 30, va a ser el primero en llegar a la clase alfa. Pero antes de que la gente de Donet Hadun puedan responder, el hombre muy enojado les dice que no pueden permitir que mancillen la clase sagrada. Al terminar estas palabras, el señor se tranquiliza para disculparse por su comportamiento y les pide comprensión, ya que lo que está pasando es algo muy grave. Seguido les comenta que todos ellos fueron elegidos para ser miembros del gran grupo Blue Moon. Por lo tanto, a pesar de estar en primer año, tienen el deber de proteger y mantener el orgullo de la clase alfa. Por eso en la ronda final tienen que hacer todo lo necesario para eliminar a ese equipo de la clase beta que está en auge. Una vez dicho esto, el hombre se dirige especialmente a Cés para decirle que ella ya ha peleado contra Desir y le pregunta si realmente puede ganarle, a lo que la chica muy segura le responde que sí. Al escuchar esto, el directivo cambia su cara para informarles que a partir de ahora, Acest es la nueva líder de los alumnos de primero de Blue Moon. Por ende, debe asegurarse de volver con una victoria bajo el brazo. Por su parte, Acest solo piensa en que no puede olvidarse del prota, ya que él fue quien le hizo probar el sabor de la derrota. Por eso esta vez va a usar todas sus fuerzas para poder derrotarlo. Minutos después, los jóvenes salen de la oficina, por lo que en el pasillo Acest es interrumpida por Percival y Hadun, quienes preguntan si pueden encargarse personalmente de Romántica y Bram. Ella al ver esto, les comenta que van a tener más oportunidad si pelean en grupo, pero al ver el odio que los dos cargan en su mirada, les dice que hagan lo que quieran. Sin embargo, como su líder, la única orden que les va a dar es que no toquen a Desir, ya que ella quiere eliminarlo. Por otro lado, nuestro chico se dirige a la sala de entrenamiento, donde al encontrar a sus amigos, se sorprende de que hayan llegado temprano. Romántica, muy emocionada, se acerca para preguntar qué entrenamiento harán para ir a la ronda final, a lo que Desir le responde que no hay ningún entrenamiento, ya que para esta ocasión van a preparar un menú especial. Luego se dirigen a la biblioteca, donde el prota les entrega un montón de libros de historia y les informa que a partir de ahora van a estudiar eso. Esto provoca que Romántica pegue un grito que sacude a todo el pasillo, o el edificio mejor dicho, por lo que nuestro prota avergonzado le pide que se calle y seguido les explica a los dos que la ronda final del torneo será en
en varios dominios de sombra preparados por la academia, en los cuales recrearán varios incidentes históricos de varias épocas. Por ende, si logran evitar que sucedan dichos sucesos, van a superar con facilidad el dominio. Pram al oír esto, le dice que entiende a qué quiere llegar y que le parece muy inteligente, mientras que Romántica, por su parte, comentan que no saben qué incidentes ni qué épocas van a recrear. Por lo tanto, lo único que está sugiriendo es que confíen en su intuición. Decir ante sus palabras le da la razón y le pregunta si entonces quieren estudiar todos los libros, pero hace una pausa para informarles que con todo se refiere a la estantería gigante que tienen a un lado. Los chicos al ver esto se asustan mucho, a tal punto de que rápidamente comienzan a leer los pocos libros que les ha dado el prota, por lo que en su mente les dice que no es su intuición, sino que sabe cómo será el dominio de sombras de la ronda final. Más tarde, los tres se encuentran leyendo muy concentrados los libros, cuando de pronto Pram comienza a mirar con ojitos al prota, por lo que Romántica, con ganas de molestar, le pregunta qué es lo que está mirando, a lo que él muy nervioso le responde que nada, y piensa que ha sido muy descarado. Y al ver que Pram se ha puesto rojo, piensan que es muy tierno, y luego le pregunta si ha ido de compras con Desi, y si también ya han comido juntos. Esto provoca que el pequeñín se muera de vergüenza, pero no es suficiente para detener a Romántica, que muy intrigada insiste en que le cuente todos los secretos que tiene con el prota, pero lo único que logra es que los dos empiecen a forcejear, y el libro que tenía Pram en las manos salga volando hasta la cabeza de Desi. Nuestro chico, ante esta situación, se queda en silencio por unos segundos, para después pedirles que sigan estudiando, por lo que ellos, sin saber si está enojado, obedecen sin rechistar. Minutos después, Azed se acerca hasta su mesa para mirarlo fijamente al prota, por lo que Romántica, sin entender nada, le pregunta qué es lo que está buscando, a lo que ella le contesta que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Desir, al ver esto, le comenta que ya fueron varios meses, y luego le informa que ha escuchado que se unió a Blue Moon, lo que le parece buena decisión. Azed, por su parte, le pregunta por qué dice eso, a lo que el prota le contesta que es debido a que merece estar en el grupo más fuerte de la academia. La chica, ante sus palabras, dice que ahora ya no sabe si es el más fuerte, pero rápidamente cambia de tema para comentarle al prota que quiere decirle algo. Nuestro chico, sabiendo lo que va a pasar, le pregunta si es para declararle la guerra, y antes de que Azed pueda responder, él agrega que reconocer a tu rival es algo muy considerado y es muy propio de ella. La chica rápidamente le dice que al parecer la conoce bastante, como así también acepta que le debe una disculpa por haberlo subestimado. Sin embargo, la próxima vez no va a perder. Las palabras de Azed, en lugar de asustar a nuestro prota, lo ponen muy orgulloso, ya que su objetivo es hacer que todos sus futuros compañeros tengan esa actitud para poder hacerse con la victoria el día de la batalla. Al día siguiente, nuestros chicos se encuentran en un estadio repleto de gente, esperando a que den inicio a las rondas finales, por lo que el prota aprovecha para darles ánimos y explicarles que van a participar en un evento que convoca a toda la ciudad. Romántica, por su parte, le responde que lo único que puede ver es que hoy lleva bien puesta la corbata, a lo que Desi le contesta que le aprieta mucho el cuello, por eso prefiere subirse las mangas. Pram interrumpe para decirle que la próxima vez va a comprarle una que no apriete mucho, lo que provoca que Romántica se anote a salir con ellos, y los dos se ponen muy incómodos. Desi, al ver que ninguno está nervioso, se siente orgulloso y les informa que ya es momento de ir al campo de batalla. Una vez en el evento, la presentadora les explica que los participantes deben resolver un incidente dentro del dominio que les toque, pero si reciben daños mortales van a ser descalificados. Luego les comenta que el ayudarse entre compañeros va a hacer que suman más puntos, y también les cuenta que los 9 primeros recibirán el título de ganador. Al terminar de explicar las reglas, los organizadores activan los portales para viajar a los dominios, por lo que cada equipo ingresa al que le corresponde. Por su parte, el prota spawnea en medio de un bosque, por lo que lo primero que se propone es encontrar a sus amigos, pero de repente esquiva un golpe de hielo, y desde los árboles aparece una joven la cual le dice que hoy es su día de suerte, por haberlo encontrado tan pronto. Desir, al verla, le responde que él no sabía que era tan famoso, lo que provoca que la joven lo intente atacar con un golpe gélido. Nuestro chico, al ver esto, se defiende con Vial Ígneo, pero se sorprende al ver que ahora su enemigo va a usar 2 hechizos a la vez. Sin embargo, sin mucho tiempo para pensar, procede a utilizar el mismo poder para defenderse, solo que esta vez su enemiga lo congela y casi logra darle, por lo que el prota le dice que no esperaba menos de una clase alfa, y al escuchar esto le informa que no es todo lo que tiene, y rodea a Desir en un tornado, por lo que le pregunta cuáles van a ser sus últimas palabras, ya que un plebeyo nunca va a poder dominar ese tipo de magia. El prota, por su parte, le contesta que eso es típico de la clase alfa, y le pregunta si no debería apuntar al cuerpo, por lo que antes de que ella diga algo, le dice que puede ver bien que no controla bien el hechizo. Luego de sus palabras, utiliza magia inversa para destruir todos los poderes de la chica, y robándole el ataque le muestra cómo debería haber hecho las cosas, dejando así a un participante menos en la competencia. Por otro lado, un chico camina quejándose de la ubicación que le ha tocado, pero de pronto comienza a disfrutar de una belleza brisa, aunque esto no era solo un viento, ya que en realidad se trataba de un ataque de Romántica, que lo elimina inmediatamente. Pram, quien ya se ha juntado con ella, le dice que al parecer Desir no está por esta zona, por lo que muy preocupado le pregunta si piensa que él está bien, pero Romántica, en lugar de responder, se emociona con la cara tierna que pone el pequeñín, pero rápidamente vuelve a sus cabales para informarle que deben continuar la búsqueda, por lo que utiliza un hechizo chetadísimo, con el que puede descubrir las posiciones de los demás. En pocas palabras, tiene wallhack. Coméntame en los comentarios si sabes de dónde saqué esta referencia. Sin embargo, cuando intenta lanzar un poder para abrirse camino, son interrumpidos por 2 enemigos, quienes le explican que ese poder de detección revela su posición, pero luego uno de ellos les dice que seguramente no lo sabían, ya que son plebeyos basura. Romántica, al ver esto, le responde que ahora van a determinar quiénes son la verdadera basura. Los de la clase alfa continúan denigrando a nuestros chicos, por lo que Pram rápidamente realiza un ataque con su espada, y el joven enemigo, al detenerlo, le dice que no esperaba más modales de un clase beta. Romántica, al ver que la técnica no ha funcionado, comenta que al parecer no es tan débil
débil como pensaba, por lo que ahora los cuatro comienzan a pelear al mismo tiempo. Pram, por su parte, intenta nuevamente con la espada, por lo que la chica enemiga al ver que ha quedado con la guardia baja intenta eliminarlo con magia, pero el pequeñino utiliza toda su velocidad para volverlos locos corriendo a su alrededor. Esto sorprende mucho a los dos enemigos, por lo que el chico le pide a su compañera que use su magia de área para acabarlos. Sin embargo, en el momento que activa el círculo mágico, es alcanzada por un ataque de Romantica, quien de manera irónica les pregunta de qué sirve esconderse si su magia revela la ubicación. El único enemigo en pie comienza a insultarla, hasta que Pram aparece detrás para decirle que no debe distraerse, lo que provoca que el chico intenta darle un golpe con la espada, pero el pequeñín lo esquiva para recordarle nuevamente que no debía distraerse, y en ese instante es eliminado por Romantica. Luego de la pelea, Pram y Romantica se felicitan mutuamente, hasta que ella recuerda algo, y muy enfadada le pregunta al prota hasta qué hora piensa observarlos, por lo que el prota, algo avergonzado, sale de los arbustos para decirles que se han vuelto tan fuertes que se terminó relajando. Romantica por su parte le pregunta cómo los vio en la batalla, a lo que él le contesta que ambos han peleado muy bien. Ella al ver esto se queda pensando un rato y se da cuenta que antes del combate, cuando lanzó su ataque, fue destruido muy fácil por Daisy, por lo que algo triste se dice que aún le falta seguir practicando, ya que eso le molesta mucho. De pronto nuestro chico comienza a acariciarle la cabeza mientras le dice que lo ha hecho muy bien, lo que provoca que muy enfadada le pregunta qué carajos está haciendo, a lo que Daisy le contesta que como estaba muy callada, pensó que también quería caricias. Acto seguido, una nube gris empieza a apoderarse del cielo, y con todo nublado, observamos como uno de los grupos más poderosos acaba de eliminar a un participante, por lo que los dos chicos quienes se encuentran descansando se sorprenden de que solo queden 18 personas. Romantica le pide al prota que siga con lo que está contando, por lo que él les dice que hay dos formas de llegar a la clase alfa. La primera es superar el dominio de sombras para quedar en primer lugar, mientras que la segunda forma es sobrevivir y quedar entre los primeros 9 calificados, pero él les confiesa que le parece imposible hacer eso, ya que si lo intenten es muy posible que los demás salían contra ellos. Sin embargo, si se mantienen bien escondidos, solo deben esperar a que eliminen a 9 personas más para poder quedar dentro del top, y así van a poder clasificar de manera más fácil. De pronto comienza a diluviar, por lo que los tres corren a refugiarse debajo de un árbol, y mientras esperan a que se calme el agua, Romantica piensa en que quedar dentro de los 9 mejores alfas es un gran plan, pero que si ella hubiera estado peleando sola, no se le hubiera ocurrido nunca. Luego se pregunta qué es lo que hubiera pasado si ocultaba la verdad y aceptaba la propuesta de Adon, y ella misma se responde que seguro que la habrían descubierto. En ese instante, el prota le interrumpe para pedirle que no se preocupe, ya que ambos se están haciendo bastante fuertes. Romantica ante esta situación se siente algo conmovida, pero rápidamente le pide enojada que no le toque la cabeza. De repente un fuerte sonido de campanadas se apodera del lugar, por lo que nuestro prota les informa que ya ha llegado la hora, y que si recuerdan lo que habían estudiado, van a saber que están en el mundo de la Torre Prius. La voz del evento les informa que la Torre Prius es un dispositivo mágico de alto nivel, que produce monstruos a intervalos constantes. Es entonces cuando observamos cómo desde dicha torre sale disparado un rayo, que abre la tierra para dar lugar a los monstruos. Luego se les informa a los participantes que se ha generado una misión de supervivencia, por lo tanto, deben sobrevivir al ataque del monstruo. Por otro lado, en la sala de control, Fredman se pone muy contento, debido a que cree que ahora va a ser el final de los de la clase beta. De nuevo en el dominio, nuestros chicos escuchan un fuerte grito, y la presentadora les informa que ahora quedan 17 participantes. El prota por su parte percibe algo raro, por lo que da unos pasos adelante y le pide a sus amigos que se queden atrás, y él solo comienza a rajarse, lo que provoca que nuestro prota se asuste a tal punto de pedir a los demás que se preparen para pelear, ya que el enemigo se está acercando. Desde el suelo aparece un monstruo que lanza algo hacia el aire, por lo que ahora el prota les pide que corran, ya que van a aparecer más monstruos ratas, y en ese momento varias docenas de enemigos llegan para intentar eliminarlos. Mientras los tres corren, Daisy analiza al monstruo para darse cuenta que se trata de un ratón Kildra, el cual usa un ejército de ratas como extremidades y se alimenta de sangre humana. Sin embargo, piensan que el gran problema es cuando esta criatura fija un objetivo, ya que no se rinde hasta atraparlo. Por su parte, Romantica intenta atacar con golpe de viento, pero el prota le informa que eso no sirve de nada y que debe seguir corriendo mientras hacen la carrera más larga del mundo. Ella pregunta qué es lo que deben hacer para salvarse, a lo que Daisy le contesta que hay que derrotar a su líder, solo que el único problema es que corre detrás de todas las ratas. Sin embargo, hay una manera de lograrlo, por lo que el prota se detiene para morderse un dedo y arroja un poco de su sangre. Esto provoca que el ratón Kildra salga de entre medio de las ratas para comer. Por lo tanto, Romantica aprovecha para lanzarle uno de sus ataques, pero esto no sirve de mucho, ya que el ratón no sufre ningún tipo de daño. El prota al ver esto les explica que aunque no lo parezca, el enemigo es un demonio y al parecer resiste mucho la magia, así que lo mejor va a ser retirarse para reagruparse. Sin embargo, al voltearse se da cuenta que Pram está corriendo en dirección a las ratas. Por otro lado, el equipo Blue también es atacado por las ratas, solo que estos en cuestión de segundos pierden a un aliado, dejando así a 16 participantes en batalla. Mientras tanto, en la otra punta del mapa observamos como otro equipo comienza a ser rodeado por las ratas, por lo que su líder les pide a los miembros que se mantengan atrás y procede a utilizar lanza ardiente para tratar de eliminar a los roedores. Volviendo con nuestros chicos, observamos como Pram se encuentra en medio de la manada de ratas pensando en que Romantica seguro ha dejado debilitado a su líder, por lo que concentrándose logra localizarlo y con su hipervelocidad alcanza al ratón para cortarlo por la mitad. El prota desde afuera no puede creer lo que acaba de pasar, mientras que la voz del evento informa que Ratón Kildra ha sido derrotado. Por lo tanto,
tanto la misión ha concluido. Acto seguido, Pram aterriza detrás de sus amigos, por lo que Daisy rápidamente lo atrapa antes de que caiga al suelo desmayado, y lo agradece por lo que acaba de hacer, a lo que el pequeñín le contesta que está muy feliz de que lo haya elogiado, y Pram se duerme. Por lo tanto, el prota lo lleva hasta un árbol para refugiarlo de la lluvia, y le pregunta a Romántica si puede cuidar de él. Una vez que Pram está en buenas manos, el prota se dirige a un costado para preguntarse qué demonios está haciendo, ya que él debió haber vencido a Ratón sin involucrar al pequeñín, por lo que enfadado se da un golpe en la cara. Eso ha dolido. Y se dice que es un idiota, ya que el objetivo no es perder de nuevo a sus amigos. Minutos después, regresa al árbol con sus amigos, y al ver que Pram ya se encuentra bien, les informa que deben continuar camino hasta llegar a la torre Previous. Pero antes de empezar a caminar, se dice a sí mismo que no puede permitir que pase algo igual, por lo tanto va a tomar el camino perfecto para alcanzar su meta. Mientras tanto, en la torre, podemos ver cómo el equipo Blue Moon ha llegado, por lo que comentan entre ellos que para ganar deben lograr detener el reloj. Pero de pronto, comienzan a sentir un poco de viento. Donetta ante esta situación se extraña por eso, pero no le da tanta importancia. Sin embargo, Acest se da cuenta inmediatamente de que se trata de Romántica, por lo que inmediatamente genera un muro de hielo que detiene los impactos de nuestra chica. Pero esto no es suficiente para defenderlos a todos, ya que sufren 2 bajas en el equipo, dejándola acompañada únicamente de Donetta y Percival. Luego de la situación, Acest piensa en que la detección y el ataque ocurrieron al mismo tiempo, por lo que solo puede tratarse del equipo de los clases beta. Acto seguido, intentaron entrar a la torre, pero desde su interior, nuestros chicos les lanzan poderes, por lo que Blue Moon solo se limita a protegerse. Romántica desde adentro se disculpa con Desir por no haberle dado a nadie, a lo que él le responde que no hay de qué preocuparse, ya que con Acest desde el otro era de esperarse. Por lo tanto, ahora van a intentar la jugada con otro grupo. Romántica, al oír esto, le pregunta si está seguro de eso, ya que solo van a conseguir que todos vayan a por ellos, pero al ver que el prota solo sonríe, le pide que deje de ser tan idiota y responda algo, a lo que Desir le contesta que en realidad el objetivo es atraerlos, por lo que Romántica, confiado plenamente en el prota, procede a lanzar ataques hacia otro equipo, pero estos ni se enteran de lo que está pasando y son eliminados, por lo que ahora solo quedan 13 participantes. En ese momento, el prota se acerca a una de las paredes de la torre para analizarla con su magia. Mientras tanto, afuera, Blue Moon logra ingresar a la torre, pero se queda en shock al ver que hay 2 equipos en su interior a punto de comenzar a pelear. Donetta, ante esta situación, se dirige a uno de sus líderes como Gabriel para preguntarle si estaban ahí desde el principio, a lo que él le contesta que no, pero que desde el exterior recibieron un ataque furtivo aprovechando la poca visibilidad, por lo tanto le parece algo muy rastrero por parte del mejor equipo de la academia. Los del equipo verde, al oír esto, comentan que a ellos los atacaron de la misma manera, por lo que Donetta intenta explicarles que todo es un malentendido, pero Gabriel enojado les pide que dejen de hacerse los confundidos. Acest, por su parte, les pregunta si tienen pruebas para sus acusaciones, a lo que Gab le responde que solo ellos saben usar tantos hechizos a ese nivel. La rubia, al oír esto, comenta que entiende su posición, mientras que en su cabeza piensa en que no van a creerle si les dice que fueron los de la clase beta, por lo tanto fue una muy buena jugada por parte de Desir. De pronto, Gabriel les dice que va a tomarse el silencio como un sí, por lo que rápidamente se prepara para pelear. Acest, al ver esto, le pide a sus compañeros que ninguno se entrometa y da un paso adelante para pelear contra los del equipo rojo. Gab, entre risas, comenta que siempre lo ha puesto de mal humor su presencia y utiliza lanza ardiente para el primer golpe, pero de nada sirve ya que Acest solo utiliza las llamas para poder desplazarse hasta sus espaldas, desde donde elimina a 2 de sus miembros. El joven mago ígneo, al ver esto, le pide a los del equipo verde que les den una mano, por lo que los 3 comienzan a pelear a la par de Gabriel. Unos cuantos minutos más tarde, podemos ver como pisos más arriba, nuestros chicos escuchan cómo pelean los enemigos, pero cuando sucumbe el silencio, Romántica les dice que al parecer ya han terminado. Sin embargo, el prota les informa que han fallado el plan ya que no hubo ningún anuncio de bajas. En ese instante, Acest junto a sus 2 compañeros aparecen por la escalera, por lo que la rubia le dice al prota que es una pena lo que ha pasado, a lo que Desir le contesta que no esperaba menos de ella. Sin embargo, él quería que se peleen entre ellos. Acest, al oír esto, le cuenta que solo las ha inmovilizado para que no se fueran y seguido le confiesa que ha sido una estrategia muy ridícula, ya que si creen que pueden ganar, deben demostrarlo en un combate. Luego de sus palabras, genera picos de hielo que se lleva a él y a ella a pelear en otro lado, mientras que adentro, Donetta junto a Percival comienza a pelear contra los amigos del prota. Sin embargo, nos concentramos en el combate del prota para ver cómo ha quedado inconsciente después de ser golpeado por los pilates de hielo, pero esto poco le importa a la rubia, quien se le acerca preguntando si realmente va a caer con tan poca cosa. Desir, por su parte, utiliza romper rocas, una habilidad con la que lanza piedras que se transforma en serpiente al tocar el cuerpo de Acest. Ella, ante esta situación, se defiende convirtiendo a las criaturas en hielo, mientras que el prota, por su parte, rodea toda la sala con inversión para después quedarse expectante esperando que alguno de sus amigos llegue. En el piso de abajo, Pram pelea espada con espada contra Percival, quien en un movimiento sucio le da una golpe en la cabeza para después preguntarle si se va a asustar como la última vez, a lo que el pequeñín le responde que habla más de lo que pensaba y con su velocidad esquiva todos los golpes que lanza el enemigo, lo que provoca que Percival pierda la cabeza pensando en que no es tan bueno. De esta manera, Pram logra aprovechar su distracción para patearle el estómago. Percival, enojado, le pregunta cómo se ha vuelto tan bueno en poco tiempo,
a lo que el pequeñín le contesta que no debe darle explicaciones y le saca la lengua para hacerlo enojar. Percival, con la sangre hirviendo, se pone de pie para preguntarse qué carajos está haciendo Donetta que no aparece para ayudarlo, por lo que ahora hacemos un salto hasta el otro lado para ver cómo Romántica intenta golpearlo, pero él detiene fácilmente sus ataques con una espada y le dice que si no recuerda mal, está en el segundo círculo, por lo que le pregunta si eso es lo mejor que tiene. Nuestra chica, muy preocupada, piensa en qué puede hacer ahora que ya no tiene más que dar, además de que luchando cuerpo a cuerpo está en desventaja. En ese instante, uno de los pilares de hielo se destruye, haciendo que toda la sala se llene de vapor. Por lo tanto, Romántica, teniendo la habilidad de localizar a su enemigo, aprovecha la poca visibilidad para atacar. Donetta, después del primer golpe, se da cuenta que su enemiga utiliza el viento para la ventaja, por lo que activa un collar mágico con el que dispersar toda la niebla y se lanza sin piedad contra Romántica. Luego de varios golpes, le comenta que el collar es que le había regalado antes, pero siempre supo que era demasiado para una plebeya. Nuestra chica, al oír esto, le pide que se calme con eso, ya que al final del día todos son iguales, debido a que solamente son jóvenes estudiantes. Por eso, aunque intenten segregarlos, al final del día todos van a ser lo mismo para la institución. Donetta, por su parte, le pregunta si realmente cree que un noble como él es igual que una plebeya como ella, a lo que Romántica le responde que si no piensa lo mismo, por favor le diga qué es lo que hace diferencia entre ambos, por lo que ahora Donetta le grita que son diferentes en clase, fuerza, talento y en todo, ya que son distintos desde el día en el que nacen. Por lo tanto, más le vale dejar de decir esas idioteces de que nobles y plebeyos son iguales, ya que por más que él le explique, ella nunca va a entender su punto. Por eso, mejor le va a enseñar por la fuerza. Acto seguido, le muestra un anillo con el que genera un aro de fuego alrededor de ella, y por más que Romántica intenta defenderse, este la hace volar con una explosión. Pram, al ver esto, deja su combate para ver cómo está Romántica, mientras que del otro lado, Donetta le informa a Percival que va a eliminar a los plebeyos. Romántica, por su parte, le pide a Pram que se haga cargo, ya que ella no tiene más maná, por lo que el pequeñín se pone pie, pero Donetta lo encierra entre dos piedras y va a por nuestra chica, aunque no le sale del todo bien, ya que Pram se libera fácilmente y con su espada corta el collar mágico del enemigo. Donetta, enojado, los insulta, mientras que Percival le recuerda que el pequeñín es su presa, pero Donetta le pide que cierre el pico, debido a que él quiere matar a todos los plebeyos. Por su parte, Pram le explica a Romántica que el tipo tiene visión de túnel, por ende no mira a su alrededor, ya que solo está concentrado en ella y por eso va a intentar aprovecharse de eso. Nuestra chica, a pesar de saber que no puede contra su enemigo, le pide a Pram que se lleve a Percival a otra parte y le explica que es debido a que ella quiere hacerse cargo de Donetta, pero ante los ojos de dudas del pequeñín le pide que confíe en ella. Pram, al oír esto, le responde que su cara no genera confianza. Seguido le comenta que ya sabe que no quiere frenarlo, por eso se niega a dejarla peleando sola, además de que como equipo van a ganar los tres juntos y no abandonan a nadie. Mientras tanto, el prota le dice a la rubia que ahora van a ver hasta qué punto pueden llegar peleando, por lo que ella rápidamente lanza una ráfaga de hielo para distraerlo y luego se sube a la pared con intenciones de llegar hasta su posición, pero Desir, con solo un chasquido, invierte su magia, provocando que Acest caiga al suelo y ataque con choque invernal, pero el prota nuevamente, con su chasquido, invierte el poder para empujarla a un aro de fuego, por lo que la rubia rápidamente se encierra entre dos paredes de hielo. Nuestro chico, al ver esto, le dice que ha sido impresionante, pero ahora ella se prepara para pelear con la espada. Sin embargo, antes de empezar el combate, le confiesa que no puede entender cómo ella, teniendo más maná, rapidez mágica y técnicas de combate, no puede vencerlo. Desir, al oír esto, solo le responde que sigan divirtiéndose, por lo que Acest le dice que a ella lo único que le falta es más experiencia y se lanza con todo en dirección al prota, por lo que él, para intentar detenerla, le lanza bolas de fuego una detrás de otra, pero eso no es suficiente para detener a la rubia, quien al estar cerca del prota intenta eliminarlo con la espada, pero no puede hacerlo, ya que Desir bloquea el golpe con una daga y le pregunta si de verdad creía que no podía manejar la espada. La rubia, enojada, lo lanza contra una pared e inmediatamente intenta asesinarlo de nuevo, aunque esto no sirve de nada, debido a que el prota logra evitar ser golpeado, por lo que Acest se pregunta por qué no puede derrotarlo si es mucho más fuerte que él. En ese instante, nuestro chico se aleja para preguntarle si no le parece divertido que por fin tenga un rival digno. Acto seguido, recuerda que en aquella época en la que eran compañeros, ella también se aburría porque los combates eran fáciles, por lo que, volviendo a la actualidad, le pregunta si quiere vencer a alguien así con todas sus fuerzas. La rubia, sin entender nada, le responde que no sabe si la cuestión es divertida, pero acepta que tiene muchas ganas de pelear con todas sus cartas, por lo que concentra todo su maná para utilizar Trono Helado, un poder con el que congela toda la sala, convirtiéndola en una especie de palacio helado. Desir, al ver esto, se emociona ya que le gusta la magia de visión, pero se preocupa debido a que no puede invertir ese tipo de poder. Por su parte, Acest se encuentra sentada en un trono desde donde lanza diversos ataques a nuestro chico, quien sin más remedio solo se limita a cubrirse detrás de un campo de energía. Mientras recibe miles impacto, el prota piensa en que dentro del palacio la magia de visión puede lanzar hechizos sin límites y nos cuenta que esa era la mejor arma de Acest antes de que regresaran. Por lo tanto, se le hace muy impresionante que ya pueda usarla en esta línea de tiempo. Sin embargo, él aún puede defenderse, por lo que con su magia destruye todos los lanzadores para preguntarle si eso es todo lo que tiene. La rubia, muy enojada, intenta generarlos nuevamente, pero Desir lo destruye de nuevo y le dice que aunque aumente la cantidad va a ser inútil, ya que su magia no va a poder alcanzarlo. Acest, ante sus palabras, piensa
piensa en que nada de lo que tiene va a poder herir al prota, pero en ese instante se le ocurre algo y procede a desactivar el Palacio de Hielo para después tomar su espada, lo que hace que Desir se ponga muy contento de su desempeño. Mientras tanto abajo, Donetta intenta golpear a Pram, pero él evade fácilmente sus espadazos para después lanzarlo de una patada contra la pared, por lo que Romántica se le acerca para decirle que hay que vencer al fortachón antes de que Percival decida atacar, pero en ese momento Donetta se pone de pie para pedirle a su compañero que le dé una mano, a lo que él le responde que pensaba que se iba a encargar solo de los plebeyos. Sin embargo, al notar que realmente no puede hacerlo, toma su espada para pelear a su lado. Acto seguido, lanza su espada como si fuese una lanza hacia nuestros chicos, por lo que Pram rápidamente la detiene con la suya. Del otro lado, Donetta aprovecha para ir en contra de Romántica, lo que provocó que ambos queden en medio de los dos enemigos. Ante esta situación, ella recuerda todo el esfuerzo que han hecho para llegar hasta ahí, por lo tanto le pide a Pram que se agache. Una vez que el pequeñín está abajo, Romántica activa un golpe de viento en cada mano, con su última gota de maná les dispara en medio de la cara. De nuevo donde el prota, podemos ver cómo la rubia convierte su espada normal en una mágica, por lo que Desir comenta que es el ataque definitivo que solo usan los caballeros mágicos, el cual normalmente se tardan 10 años en controlar, pero ella lo hizo en solo un momento. Acest, por su parte, se lanza nuevamente al ataque, por lo tanto, el prota utiliza rompe rocas para detenerla, pero al no tener resultado recurre a vial ígneo. Sin embargo, esto tampoco sirve para nada, por lo que sin más remedio intenta frenar el ataque con la daga, pero esta se parte a la mitad cuando es golpeada por la espada mágica, lo que provoca que Acest, antes de eliminarlo, le diga que ha ganado, o eso es lo que creía, ya que cuando intenta matarlo se da cuenta que Desir ha podido invertir la magia, y es entonces cuando nuestro chico deja ver que tiene toda la torre bajo su control, por lo que utilizando su poder detiene el reloj para completar la misión. De esta manera, la voz del estadio anuncia que la misión acaba de ser completada por Desir, por lo que en la sala de control todos se encuentran muy enojados excepto Brigitte, quien demuestra su felicidad con aplausos. Fregman, ante esta situación, convoca a todos a debatir en el juzgado, donde acusa que la profesora seguramente ha hecho algo ilegal, debido a que no hay manera de que un simple plebeyo supere tan fácil a una cabellera mágica. La señora de pelo morado, al oír esto, le pide pruebas para sus acusaciones, a lo que el hombre le responde que están todas a la vista y comienza a amenazar con que seguramente va a encontrar la manera de probar que Brigitte hizo trampa. El resto de profesores le piden que se calme, ya que están frente al director, por lo que en ese momento el anciano pide que le acerquen el informe y les dicen a todos que esa es la lista de los ganadores individuales. La mujer de pelo morado le pregunta por qué los hizo reunir si ya lo tenía decidido, a lo que el director le responde que solamente quería escuchar sus opiniones, a pesar de que sean tan deplorables. Fregman, al oír esto, no se pone muy contento por la descripción de sus acusaciones, pero uno de los secretarios del director lo interrumpe para leer que los ganadores son: por ahora nos vamos a quedar con las ganas de saber, ya que nos vamos al día siguiente para observar cómo Desir le cuenta a Acest que el plan del equipo siempre fue reducir a 9 a los alumnos de la clase alfa, haciendo que se enfrenten entre ellos, pero eso no se logró debido a que ella los descubrió. La rubia, por su parte, le responde que entonces fue por eso que no podrían haber ganado si no los derrotaban, o eso es lo que pensaba. Acto seguido, el prota le comenta que no fue solamente ella la del enojo, ya que los otros miembros de Blue Moon también quería pelear contra ellos, por eso decidieron distraerlos con otro objeto, por lo que ahora le cuenta que cuando llegaron a la torre analizó el hechizo, pero se quedó sin tiempo, por eso apenas lo pudo analizar, y además también porque estaba peleando contra ella. Acest, al oír todo esto, dice que entonces él no estaba concentrado en la pelea, sino en el objetivo general, al igual que en aquel examen de ingreso, por lo tanto se da cuenta que ha caído en su trampa desde aquel entonces, y solo por eso la derrota ahora se vuelve aplastante. Nuestro chico, ante sus palabras, la interrumpe para confesarle que en realidad muy fue reñido y que si su espada hubiera sido más rápida entonces, pero Desir no logra completar su frase, ya que sus amigos aparecen para agregar que en cierto caso habría tenido que pelear contra ellos, debido a que ya habían derrotado a sus contrincantes. Luego, ambos se sientan al lado del prota para preguntarle a Acest si tiene algún problema, por lo que nuestro chico, para calmarlos, comienza a elogiar el gran trabajo que hicieron en la ronda final. La rubia, por su parte, se pone de pie para irse, pero ante la duda del prota del por qué lo hace, le cuenta que Fregman quiere verla por haber perdido contra ellos. Sin embargo, antes de salir de la habitación, le pregunta a Desir si puede unirse a su entrenamiento. Romántica, muy enojada, le responde que ni de chiste puede hacer eso, pero el prota, por su parte, le dice que la espera en el área de entrenamiento a las 6 y después de clases. Luego de la conversación Acest, nuestros chicos se dirigen a la oficina de Brigitte, quien primero los felicita por haber ganado, y antes de darles una noticia, les entrega un enorme pastel de buena calidad. Romántica, muy sorprendida, le pregunta por qué les ofrece algo tan lujoso, a lo que la profesora le responde que es debido a que no aprobaron, pero rápidamente les cuenta que es broma, para después informarles que oficialmente, a partir de hoy son ganadores individuales y han ascendido a la clase alfa, por lo que todos, muy contentos, comienza a celebrar con una merienda. Mientras todos comen contentos, Brigitte recuerda aquel día cuando Desir, siendo tan solo un niño plebeyo, se le acercó tímidamente para pedirle que le enseñe magia, y luego observamos cómo con el pasar del tiempo ella le enseñó todo lo que sabe. Al día siguiente, el grupo recibe el día libre, por lo que Pram y Romántica se llevan al prota de compras al centro comercial con la excusa de que ahora que van a ser clase alfa van a tener muchas más tareas. Una vez dentro, Romántica se prueba diversas
diversos outfits, pero al escuchar que Desir le dice que todos les quedan bien, le pide que por favor intente decirle algo que le levante el autoestima, por lo que vuelve a probarse otra cosa y cuando sale, el prota comienza a decir que le queda espectacular, genial, bellaco. Nuestra chica contenta le responde que así es como se le sube el autoestima a alguien, pero en ese instante se da cuenta que todos los halagos iban para Pram, quien también se está probando ropa. Luego se dirigen a otra tienda donde el prota y Pram se pasan horas eligiendo la corbata perfecta, pero ante la demora del pequeñín por decir cuál regalarle a Desir, él comienza a pedirle con la mirada romántica que lo ayude a salir de esa situación, pero ella con señas le responde que cuando Pram se pone así, no hay manera de pararlo. Nuestro chico ante esta situación le comenta en la mente que ya lo sabe, pero no cree poder aguantar más tiempo con la postura baja debido a que le está destrozando la espalda, pero a pesar de esto, se quedan hasta el final esperando a que Pram decida qué corbata llevar. De camino a otra tienda, Romántica se queja del tiempo que estuvieron en lo de las corbatas, por lo que Desir le pide que sea un poco más compresiva y para tratar de convencerla, le pide que mira lo contento que está Pram. Ella acepta luego de pensarlo un rato y después muy contenta les pide que vayan a una máquina de juegos que acaba de ver, por lo que junto a Pram se adelantan del prota. En ese instante, Acest aparece para saludar a Desir, quien al verla le dice que no esperaba verla ahí, por lo que la rubia le pregunta si acaso cree que un centro comercial no es lugar para alguien como ella. El prota, algo incómodo, la invita a ir con ellos a la maquinita, por lo que Acest le pregunta si realmente quiere darle la oportunidad de vengarse por el torneo, pero ante el susto de Desir, le aclara que es una broma. Nuestro al oír esto se voltea para rogar que la rubia no haga más esas bromas, debido a que por su seriedad nunca sabe si está hablando en serio o no. Acto seguido, observamos como Pram logra conseguir un osito de peluche, pero cuando los dos se dan cuenta que el prota está con Acest, se enojan y muy enojados le pregunta qué está haciendo esa mujer a su lado, a lo que Desir les responde que una vez no hará daño, por ende les pide por favor que se calmen. Acest por su parte toma a Pram para ponerlo al lado del prota y le pregunta si así las cosas están mejor. Esto hace que se produzca un silencio incómodo, pero a los pocos segundos el pequeñín le pide a Acest que vayan a divertirse juntos. Romántica al oír esto le grita que es un traidor y comienzan a pelear, hasta que el prota les propone jugar en la mesa de hockey de aire en equipos, por lo que una vez divididos los teams, Desir le dice a Romántica, su compañera, que están a punto de enfrentarse al mejor espadachín y a la caballer mágica, lo que significa que si bajan la guardia van a ser destrozados. Por su parte, Pram los mira hiper concentrado para decirles que va a terminar con la partida en un santiamén para poder jugar la próxima ronda al lado de Desir y acto seguido da inicio al juego, por lo que los cuatro se ponen super tryhards, aunque al parecer Romántica fue la que lo hizo más, ya que es la primera en hacer un punto, por lo que después les dice que si se atrevieron a desafiarla en hockey de aire, va a ponerlos en su lugar pese a quien le pese. Desir al ver esto le comenta que usar magia no es justo, mientras que Acest acepta el desafío en serio y cuando lanza su disparo utiliza el hielo para desviar el disco. Esto hace que ahora en serio los cuatro se tomen en serio el juego, lo que provoca que el prota se quede observando a los chicos mientras recuerda aquellos momentos que han pasado juntos en su línea de tiempo. De repente, Romántica le grita que se ponga truchas, por lo que Desir invierte la magia de la rubia para evitar que les haga un gol y cuando tiene el disco enfrente remata con todas sus fuerzas haciéndoles un punto. Al final del día, el grupo se despide de Acest y Romántica les dice que espera no verla nunca más, pero le cambia la cara cuando le recuerdan que ahora la rubia va a entrenar con ellos. Además, Pram agrega que como ahora están en la clase alfa, es muy seguro que la vean seguido en la academia. Al día siguiente, Pram junto a Romántica se dirigen a ver su nuevo salón de clases y se quedan sorprendidos con lo lujoso que es, por lo que ella comenta que está a años luz de la clase beta. De pronto, Desir aparece para informarles que aún tienen entrenamiento matutino, por lo que en la sala de prácticas se reúnen con Acest, quien sin ningún tipo de rencor realiza los mismos ejercicios que ellos hicieron al principio cuando eran solo unos novatos. Luego de realizar el de la pelota en el círculo, Desir la reúne con Romántica para que ahora metan 4 bolas en el mismo lugar, pero al ver que lo hacen muy fácil, decide aumentarles el desafío agregando más pelotas, lo que provoca que Ro pierda la cabeza y los ataque. Durante todo el día, el grupo se dedica a entrenar, por lo que al final de la jornada, Acest le dice al prota que es impresionante cómo identifica la fuerza de cada uno y adapta el entrenamiento a esas cualidades. Una vez que la rubia se ha ido, Pram le informa a Romántica que deben ir a clases, pero ella muy cansada le responde que es muy temprano para hacer actividades como las de ahora, por lo que nuestro chico les cuenta que el próximo combate va a ser de verdad y si cometen un error podrían llegar a morir, por eso necesitan que ahora más que nunca se esfuercen al máximo. Pram al oír esto levanta la mano para decirle al prota que confía en él, mientras que Romántica se pone de pie para apoyar al pequeñín y le pide que sigan con los entrenamientos duros. Minutos después se dirigen a clase donde les explican que la batalla entre la humanidad y el dominio de sombras continúa, por lo tanto el desastre que se repite cada año sigue manchando al mundo. Luego les cuentan que debido a la erosión que se produce, el continente se ha reducido a menos de la mitad. Sin embargo, en el presente acaban con los dominios un 99.9% de las veces y todo eso es gracias al poder Alteia. Seguido, les enseñan que Alteia es el cristal de maná que aparece cuando acaban con un dominio. Sin embargo, a pesar de tener una cantidad tremenda de energía, no se puede usar. Después, comenta que hace miles de años, la tecnología para procesar y usar su poder se inventó en la Torre Mágica, lo que dio lugar a todo lo moderno que tienen hoy en día. Terminada la explicación, le pregunta a Romántica quién inventó dicha tecnología, pero ella, al estar durmiendo, no
sabe qué responder, por lo que Desir, desde un costado, le sopla que el creador fue Sodexarion, el maestro de la torre mágica. Al terminar la clase, el grupo se acerca a la profesora Prelude para decirles que necesitan pedirle un favor, y cuando van a su oficina le entregan un formulario de petición en el que solicitan la protección de la torre mágica de Heureli. Luego, Desir le comenta que sabe que la academia puede repartir ciertos trabajos en equipos, por eso a él le gustaría que se les asigne esa tarea. Prelude, ante esta situación, les responde que no puede hacerlo, ya que en primer lugar no tiene motivos, y les pregunta por qué quieren eso. A lo que nuestro chico contesta que en Heureli se guarda la lágrima de Regemel, una piedra mágica. La profesora, sorprendida, le pregunta cómo es que sabe eso, por lo que ahora Desir le confiesa que dentro de 10 horas, un grupo llamado los Outers intentará robar la piedra. Prelude, impactada, le pregunta cómo es que sabe todo si hace unas horas era de la clase beta, por lo que el prota le dice que ahora mismo no tiene tiempo para explicar lo que sucede, ya que lo importante es que los Outers se van a robar el cristal si no hacen nada para evitarlo, y solo ella puede hacer la petición para que vayan a protegerla. 10 horas después, en el cuartel general de la torre mágica, podemos ver cómo el hombre lentes que peleaba junto al prota en su línea de tiempo es informado de que están atacando Heureli, por lo que con la predicción confirmada se pregunta quién carajos es el prota. Por otro lado, en las calles de la ciudad observamos cómo un chico corre desesperado una bolsa de pan y sin querer choca con el líder de los Outers, quien le pregunta por qué está en la calle a esas horas, a lo que el joven le responde que es debido a que está buscando comida para saciar el hambre de sus hermanitos. El líder de los bandidos, al oír esto, le pide que la próxima ande con más cuidado y arroja los panes al suelo para pisarlos. Luego le comenta que si no se anda con cuidado pueden pasar cosas como esas. Una vez dada la lección, el hombre se marcha en dirección a la torre. Sin embargo, no se esperaba que ese joven maltratado oculta algo. Más tarde, este villano llega a la torre mágica de Heureli, donde antes de entrar se coloca una máscara que le otorga poderes, y seguido spawnean detrás de su espalda un montón de tropas iguales. Minutos después, todas estas tropas reciben la orden de atacar, por eso utilizando magia de fuego y hielo, intentan derribar la puerta, pero se dan con que hay una barrera mágica, por lo que el líder les dice que no esperaba menos de la torre, ya que su defensa es de las mejores del mundo. Sin embargo, no se va a poder defender de dos tipos de magia a la vez, y es entonces cuando otro grupo de tropas comienza a hacerle daño físico con sus espadas. Al cabo de unos minutos, los bandidos logran destruir la barrera e ingresan a la torre, donde se topan con una decena de guardias, por lo que el líder de los Outers se les acerca para decirles que hicieron las cosas mal al montar semejante escándalo y luego de la orden de que arrasen con todo. Los guardias, por su parte, intentan defenderse con magia de fuego y hielo, pero al ser inútiles solo se limitan a pelear cuerpo a cuerpo. El líder rápidamente aprovecha el momento para avanzar, pero antes de seguir le pide a las tropas que lo siguen de cerca que activen la invisibilidad. De esta manera logran entrar a la parte importante de la torre. No obstante, el hombre se preocupa, ya que los guardias estaban preparados para recibir el ataque. Pocos minutos después llegan hasta donde está guardada la lágrima de Regemel, por lo que los 4 magos que siguen de cerca a su líder proceden a utilizar sus poderes para destruir la barrera mágica que protege la piedra, pero el hombre, al notar que no le hacen nada de daño, les pide que paren y se acerca para intentarlo con ira terrestre, uno de sus poderes más fuertes. Es así entonces como logran destruir la barrera mágica, pero cuando está por tomar con sus manos la lágrima de Regemel, Bram aparece a sus espaldas para pedirle a los Outers que se queden en el molde y les ordena que se entreguen. El líder de los bandidos le da poca importancia al pequeñín, por lo que toma la piedra para guardarla en su abrigo. Luego le pregunta a Bram cómo sabe el nombre de su banda, pero al no recibir respuesta, ordena que lo maten. Inmediatamente, uno de sus hombres lo ataca con ola llameante, pero nuestro espadachín esquiva fácilmente el poder. Los enemigos, al ver esto, se apresuran a lanzar un pico de hielo. Sin embargo, Bram en el aire también logra esquivarlo, y al aterrizar analiza que se está enfrentando a 2 espadachines junto con 4 magos. Además, también se da cuenta que sus círculos de magia son iguales a los de Romántica. En ese instante, detiene 2 poderes que le iban a dar en la cara, por lo que les grita que son demasiados lentos, y seguido, aprovechando toda su velocidad, se les acerca para golpearlos con la empuñadura de su espada. El líder, casando de la situación, utiliza Enredo, un hechizo con el que spawnea una raíz que captura e inmoviliza a Bram para luego intentar matarlo con puñetazo fatal, pero esto no le sale del todo bien, debido a que el pequeñín se libera justo antes de recibir el golpe, lo que provoca risas en el enemigo, quien reconoce que se mueve bien, pero le comenta que aún le falta experiencia. Luego, con el poder Atadura, intenta capturarlo de nuevo, o eso es que lo pensamos, ya que en realidad, en lugar de atraparlo, solo lo empuja hasta una zona donde queda encerrado y de frente a los magos, por lo que ahora el líder de los Outers le reafirma que le falta experiencia, y juzgando por la ropa que lleva, le pregunta si estudia en la Academia Hebrion. Sin embargo, antes de que Bram pueda responder algo, el tipo le sugiere que aproveche la experiencia en su próximo combate, si es que hay una próxima, obvio. Al terminar sus palabras, los 3 magos disparan al mismo tiempo, pero antes de que los poderes impacten contra Bram, un círculo mágico de Romántica aparece para detener los proyectiles y luego comienza a derribar uno a uno a los enemigos, quienes, sin entender qué pasa, se preguntan dónde está el enemigo. Por su parte, el líder de los bandidos se da cuenta que los ataques no son tan fuertes como para atravesar sus armaduras, por lo que solo se rodea de escudos mágicos. Luego de analizar un poco la situación, se queda sorprendido por la precisión de los disparos, y al ver que son varios hechizos a la vez, se pregunta cuántos magos son los que están atacando, como así también se pregunta qué es lo que sucede, ya que hasta los guardias de la
torre estaban preparados para recibir el golpe afuera y ahora adentro se han topado con los más experimentados, por lo que tiene la sospecha de que pasa algo raro. Sin embargo, en ese instante toca la piedra que se ha robado y se dice a sí mismo que no puede perder de vista su objetivo, por lo que le pide a sus hombres que lo protejan. Luego comienza a conjurar un hechizo para marcharse, por lo que Pram rápidamente acaba con 2 guardias y mientras pelea con el tercero, este le dice que la magia de Kraken va a eliminarlo. En ese instante, el líder, en lugar de irse, decide quedarse para asesinar al pequeñín, por lo que sin importarle su hombre, destroza el suelo bajo sus pies con intenciones de mandarlo al otro mundo. Pero Pram logra salvarse gracias a su velocidad, por lo que sorprendido le pregunta si realmente acaba de asesinar a su propio compañero, a lo que el hombre le contesta que puede generar más de esos. El pequeñín, al oír esto, le comenta que es un ser despreciable e intenta darle con su espada, por lo que el enemigo al cubrirse le dice que maneja muy bien la espada, pero eso ahora no va a servirle de nada, y acto seguido lo golpea. Luego empieza a crearse una armadura de piedras, por lo que Pram, con ánimos de seguir peleando, intenta evitar que llegue a su forma final, pero esto no le sirve para nada, ya que cada piedra que corta se regenera rápidamente. Ante esta situación, el líder enemigo le pregunta si no sabe hacer otro ataque aparte de ese, y seguido descubre la posición de Romántica, por lo que una vez que la ha hecho salir, les dice que no esperaba que unos mocos o arruinaran sus planes. Una vez hecho esto, les pregunta quién los ha enviado, a lo que Romántica le contesta que nunca va a saber eso, por lo que el hombre les dice que en dicho caso van a experimentar algo peor que la muerte. Nuestra chica, totalmente confiada, le comenta que esa es una amenaza realmente mala y genérica, por eso solo va a darle 30 puntos por ella. Esto provoca que el enemigo le lance una lluvia de rocas, por lo que Pram rápidamente se acerca para ayudarla. El pequeñín, ante esta situación, le pide a Romántica que no lo provoque tanto, a lo que ella le responde que no puede evitar hacerlo, y luego coloca 3 círculos mágicos en su armadura, por lo que el hombre le comenta que por más que intente, nunca va a poder darle con esos ataques débiles, pero en ese instante, Romántica lo golpea con una roca en la cara y le agradece por el consejo. El líder de los Outers le pide muy enojado que lo deje de subestimar y también utiliza un puñado de rocas para defenderse, pero con esto lo único que logra es crear una cortina de humo, la cual Pram aprovecha para realizar un ataque sorpresa, aunque para el pequeñín no fue todo tan bueno, ya que el enemigo aprovecha para atraparlo con su puño de piedra y genera una fuerte explosión que dejó un cráter gigante en el suelo. Minutos después, Pram logra subir a la superficie escalando, por lo que Romántica, al ver que se encuentra bien, se le acerca para decirle que les acaban de dar un verdadera paliza, por lo tanto van a tener que pedirle a Desir que los entrene un poco más. Por otro lado, el líder enemigo escapa por las alcantarillas de la torre y mirando la piedra que se ha robado, dice que no le debería sorprender lo que ha pasado, ya que Sot Exarion tiene todo calculado. Luego piensa en que eso ya no importa, debido a que por fin tiene en sus manos la lágrima de Regernel y eso significa que ha ganado la batalla. De repente, el prota aparece para decirle que es muy pronto para pensar eso, y dejando ver que él es el joven al que le destruyó el pan, le comenta que le alegra mucho volver a verlo. El enemigo sorprendido le pregunta cómo sabía su posición, por lo que Desir procede a mostrarle que lo ha marcado con maná en el momento que lo ayudó a levantarse. Esto provoca risas en el hombre, quien le dice que tiene una mente brillante para ser tan joven e intenta eliminarlo con puñetazo fatal. Sin embargo, las cosas no le salen tan bien, ya que el prota destruye su hechizo fácilmente y le pide que devuelva lo que se ha robado. El hombre, al ver que no puede usar magia contra Desir, le pregunta si acaso está invirtiendo su hechizo, lo que provoca que muy enojado genere muchísimos círculos mágicos de los cuales lanza rocas gigantes, pero el prota destruye todo y le recuerda que es inútil que intente hacer eso. Luego de sus palabras, nuestro chico se acerca al enemigo, pero este para defenderse le advierte que si da un paso más va a destruir la piedra, a lo que Desir le contesta que haga lo que quiera y se lanza sobre él. El enemigo, llamado Kraken por su parte, intenta pelear, sin embargo, en el instante que Desir llega hasta su posición, lo reduce con control de gravedad, por lo que el hombre le comenta que es imposible, ya que nadie puede usar magia de ese círculo tan rápido, pero el prota no le da atención a sus palabras, ya que solo se concentra en robarlo la piedra. Kraken, sorprendido, le pregunta cómo es que puede extraer maná de una gema sin procesar, a lo que Desir le responde que no tiene por qué darle explicaciones y con la misma gravedad lo presiona contra el suelo. Esto provoca que Kraken se transforme en una bestia mágica y le dé un golpe que lo hace atravesar paredes, por lo que Desir, después de recibir semejante impacto, se pone de pie e intentar defenderse, pero el enemigo, sin intenciones de dejarlo respirar, se le acerca para darle una patada. Sin embargo, el prota no desperdicia esta oportunidad y le clava un puñal de fuego en la pierna, pero lamentablemente esto no le hace nada de daño, ya que Kraken se lo quita sin problemas para seguir peleando. Desir, al ver que no ha funcionado, se dedica a esquivar sus ataques, hasta que queda acorralado contra la pared, ya que en ese instante nuestro chico se agacha y desde abajo lanza un ataque de fuego justo en el estómago de Kraken, quien sin sentir nada de daño le dice que es un imbécil y genera un puño de piedra que saca volando al prota. Luego le comenta que un hechizo de ese nivel no le va a afectar nunca, además de que puede utilizar magia incluso estado transformado, por eso solo para reconocer que es muy fuerte va a dejarlo elegir la manera en la que va a ser asesinado, por lo que acto seguido le pregunta si quiere que sea con magia o con sus puños, y es entonces cuando se lanza a toda velocidad mientras le grita que no va a darle tiempo a invertir nada. El prota, totalmente perdido, intenta detener el ataque, pero Kraken, con la velocidad de los dioses, se posiciona rápidamente en su espalda para golpearlo. Desir, ante esta situación, logra reaccionar para evitar ser golpeado, pero la suerte no le dura mucho, ya que al aterrizar en otro lado,
un pilar de piedra lo eleva hasta lo más alto para dejarlo caer sobre picos de piedra, pero el prota, en vez de resignarse, aprovecha la caída para conjurar un hechizo con el que destruye los picos y además lo ayuda a caer sin recibir ningún tipo de daño. Kraike, al ver esto, le dice que es muy persistente, pero ahora sí va a ser su final y genera un mazo gigante de piedra con el cual intenta asesinarlo, por lo que Desir rápidamente utiliza su magia para detenerlo, lo que hace que se provoque una explosión gigante a causa del fuerte choque de energías. El enemigo, sin haber recibido daño, le dice entre risas que eso le pasa por enfrentarse a los Outers, pero en ese instante, desde el polvo, la magia del prota le destruye el mazo y nuestro chico se pone de pie para comentarle que lo que va a ver ahora es un hechizo muy inusual que le tomó mucho tiempo conjurarlo. Acto seguido, sus rayos mágicos se apoderan del cuerpo de la bestia, por lo que Kraken, muy enojado, intenta detenerlo, pero el prota toma maná de la gema cruda y lanza una bola de fuego blanco que destruye por completo la forma bestia del enemigo. Luego de esto, Kraken le pregunta a nuestro chico quién y por qué tiene semejante poder, a lo que él en su mente le responde que sinceramente no lo sabe, pero se supone que hasta ahí nomás logramos escuchar, ya que justo en ese instante sus amigos aparecen para darle un fuerte abrazo. Al día siguiente, en el cuartel general de la Torre Mágica, el prota se encuentra en un ascensor con la profesora Prelude, quien le pregunta si eso es lo único que quiere como recompensa, a lo que él le responde que sí, que realmente su deseo es jugar una partida de ajedrez con el maestro Sod Exarion. Una vez en su oficina, Desir nos cuenta que el maestro, ahora y en el futuro, es sin duda el mago más fuerte del mundo, además de que también es uno de sus amigos imprescindibles. Sod, por su parte, al ver la cara del prota, le pregunta qué es lo que ocurre, por lo que él le responde que no pasa nada y que solamente está un poco nervioso. Luego, ambos toman asiento para jugar su partida, pero antes de empezar, nuestro chico le agradece por cederle algo de su tiempo. El maestro, por su parte, le comenta que le encantaría disfrutar de la partida, pero solo tiene 27 minutos y le pregunta si gusta usar alguna regla en específico, a lo que Desir contesta que quiere utilizar el método Irbil. Esto provoca sospechas en Zod, quien le dice que esa es una elección inusual, ya que poca gente sabe jugar con esa regla, pero a pesar de eso, chasquea los dedos para cambiar algunas piezas en el tablero. Nuestro chico aprovecha para contarle que la sabe debido a que se la enseñó un buen amigo suyo, o mejor dicho, casi que le obligó a aprenderla. Zod, al oír esto, le comenta que seguro fue un momento duro, pero el prota lo corrige diciendo que en realidad es un recuerdo muy bonito. Luego de un rato jugando, el maestro le comenta al prota que a pesar de tener talento, parece que la partida va a terminar antes, a lo que Desir le responde que tiene razón. Sin embargo, le pregunta si quiere apostar algo. Esto sorprende a Zod, mientras que nuestro chico continúa diciendo que el perdedor debe concederle un deseo al ganador. El maestro, al oír esto, le responde que eso es muy difícil que suceda, ya que es imposible que un estudiante le pueda conceder un deseo, por lo que el prota, para demostrarle que está confundido, le pide piedras mágicas sin procesar y le muestra cómo extraer el maná de su interior. Zod se queda en shock por lo que acaba de ver y le pregunta cómo ha podido hacer esto, por lo que Desir le contesta que en todo caso pueden apostar la respuesta de su truco. El hombre, después de esto, acepta apostar, por lo tanto le pregunta qué deseo va a pedir en caso de que gane, pero nuestro chico le dice que eso lo va a saber cuando termine la partida. Por la noche, observamos como en la mansión de Fregman están dando una fiesta, pero nos concentramos más en la parte de afuera donde Acest se encuentra mirando al horizonte, hasta que Freg aparece para preguntarle por qué no está entreteniendo a los invitados, debido a que a raíz de su derrota circulan algunos rumores desagradables. La rubia, ante sus palabras, le responde que no le interesa, ya que la única verdad es que los ha derrotado, por lo tanto es inútil esconderse o mentir. Fregman, enojado, le grita que eso no hubiera pasado si derrotaba a Desir y que todo lo que ha pasado es su culpa. Luego le comenta que si tiene alguna queja puede hacerla ahora mismo. Además, también sugiere que abandone el equipo Blue Moon, por lo que Acest, muy contenta, arroja el emblema al suelo y le dice que es un placer abandonarlos. Por otro lado, Pram recibe de regalo un oso de peluche y mientras lo disfruta junto a Romántica, el prota aprovecha para decirles que han peleado muy bien contra los Outers. Por eso, gracias a su apoyo, pudieron recuperar la lágrima de Regernel. Sin embargo, Romántica le contesta que no fue del todo así, ya que tanto ella como Pram no pudieron contra el último enemigo, por lo tanto la fuerza que poseen no es suficiente. Luego, Pram le pregunta a Desir por qué se empeña tanto en que sean más fuertes, por lo que el prota, para responder a su pregunta, decide confesarle que en 13 días aparecerá un demonio de sombras y los tres serán enviados a encargarse del mismo. Sin embargo, les advierte que no es como los simulacros que hacen en la academia, ya que ahora si fracasan en el combate, el mundo estará más cerca de su final y todos morirán, por eso él no puede permitir que eso ocurra. Romántica, al oír esto, le comenta que ahora que lo conoce más, puede asegurar que lo que dice es cierto, ya que además, aunque esté en un círculo más bajo, es muy poderoso. Como así también decide creerle debido a que hace unos días acertó con lo de la Torre Previous y los Outers, por lo que totalmente seria le pregunta quién demonios es. Pero cuando Desir está por contar la verdad, ella lo detiene para decirle que no hace falta que lo diga y le pregunta si recuerda lo que le dijo cuando la invitó a unirse al grupo. Sin embargo, al ver que Desir no recuerda nada de eso, procede a recordarle que dijo: averiguaré tu secreto, así que espera y verás. Por ende, como aún no lo ha podido hacer, no quiere que la verdad salga de su boca. Esto hace que el prota bromee con contarle, mientras que Pram, por su parte, le confiesa que confía en él, por lo que ahora los tres, pensando en ser más fuertes para la batalla final, deciden ponerse a entrenar duro. De esta manera, se pasan los siguientes días en la sala de
entrenamiento e incluso Acest se une oficialmente al equipo. Pero hacemos un pausa ahí para ver cómo en el momento en el que firmaba el contrato con Desir, ella se tropieza y cae encima de él de una manera poco apropiada para niños, por lo que en lugar de levantarse rápido, solo le dice que confía en él.